Buenas tardes. Comenzamos la segunda jornada de esta formación en inteligencia emocional, competencias y habilidades emocionales del docente, pues dando las gracias en primer lugar a Alfonso González Garrido, porque de nuevo está con nosotros y le agradecemos su presencia y su trabajo y su implicación en estas jornadas. Comenzamos retomando los contenidos en los que nos habíamos quedado ayer, después de haber visto la conciencia y el conocimiento de uno mismo, la autoconfianza, el crecimiento personal. También nos centramos y abordamos la competencia emocional interpersonales que nos ayudan a ser mejores profesionales. También vimos lo de la regulación emocional, la motivación, la flexibilidad, la determinación, la innovación, el optimismo. Bueno, pues y otros aspectos. Pero bueno, con el optimismo me quedo y somos optimistas al encarar de nuevo con Alfonso esta segunda jornada, que seguro que será muy interesante y muy enriquecedora. Muchísimas gracias y cuando quieras, Alfonso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y vamos a continuar por donde nos quedamos ayer, que era sobre todo esa recepción que tanto ansiabais y esperabais de herramientas o cómo trabajar algunos de los conceptos que habíamos trabajado. La parte 2, y nos habíamos quedado por, ya decíamos, el final de esta parte 2 de la sesión, que estaban por aquí. Las dinámicas para trabajar la autoestima. Pues mira, tenemos varias formas de trabajar la autoestima. Con el espejo hay varios trabajos, ¿no? Aquí he puesto uno que es, que es la más común de las estrategias. Dice que el espejo es una herramienta donde nos miramos todos los días, ¿no? Nos miramos para lavarnos los dientes, nos lavamos para peinarnos, pero se puede convertir en el mejor aliado para trabajar nuestra autoestima. Pues hay diferentes ejercicios. Yo recomiendo comenzar el día para trabajar el ánimo, la motivación, el salir antes de casa y enfrentarte al espejo, sin más, sonriendo al espejo, ¿no? Y bueno, pues es una manera como de hacerlo de una forma para trabajar esa capacidad o esa competencia intrapersonal de la que hablábamos. Si vivimos con familia o tenemos hijos, también lo podemos hacer de una forma interpersonal. Es, sin más, llevar una vez más al plano cognitivo, a ese plano consciente, una actitud o una herramienta que nosotros queremos desarrollar durante el resto del día. Pues eso, la de párate al espejo sería una de las dinámicas que os propongo de autoestima. Luego tenemos el redacta una carta dirigida a tu versión del pasado. Esta versión o este trabajo de la autoestima remueve muchas cosas de la conciencia del pasado, te sitúa en el presente y afrontas el futuro pues con mucha más potencia, con muchas más ganas de comerte el mundo y sintiéndote orgulloso de dónde vienes, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esta carta que nos redactamos al yo del pasado? Pues contarle lo que quieras, le puedes hablar de todo, pero que sobre todo muestre el camino recorrido hasta el momento en el que estás en la actualidad. Ya os digo que en algunas ocasiones, y sobre todo nos pilla en algún momento de cambio, en algún momento convulso, pues la verdad es que puede ser altamente enriquecedor, no solamente por el labor de retrospección que hacemos y de la evolución en positivo, sino porque nos va a ayudar a sanar pues historias o cositas que quizás se nos hayan quedado doliendo dentro o que nos hayan condicionado para la forma de trabajar el futuro. Esas formas que tenemos de actuar, que hablábamos de la agresividad, cuando enfrentamos algo con una comunicación agresiva, con una forma inhibida. En cualquier caso, esta parte que atañe más a la competencia intrapersonal, que es la interpersona, la vamos a desarrollar más durante la jornada de hoy, ¿vale? Por lo tanto, os lo quería recalcar aquí. ¿Por qué? Porque esto nos sirve para lo interpersonal, entre personas, y para lo intrapersonal, ¿vale? Aunque la autoestima es algo que nace de uno mismo para uno mismo, pero es verdad que es consecuencia muchas veces de cómo nos enfrentamos o cómo el entorno reacciona también con nosotros. Estos sesgos de las diferentes personas con las que nos encontremos o esos conflictos que nos vamos a ir encontrando en nuestro día a día son los que van a determinar de alguna forma cómo desarrollemos nuestra autoestima. Por lo tanto, por eso he querido incluir esta estrategia o esta herramienta dentro de este pack. Luego, fíjate,
por tus logros. El premiarse por los logros es altamente enriquecedor. Mira, si nos vamos a lo más instintivo y nos fijamos en los animales, muchas veces cuando les queremos educar, les damos un premio de forma final. ¿Y esto por qué tiene, qué consigue esto? Pues la repetición de aquel objetivo que habíamos fijado, lo van a cerciorar y van a decir, mira, es que cada vez que consigo algo voy a tener un premio. Bueno, pues esa misma parte tan primitiva, cuando hablábamos ayer de esa parte más primitiva del cerebro, va a tener una reacción muy positiva cuando nos premiamos. Entonces, bueno, pues has presentado un examen universitario, has conseguido ir toda la semana al gimnasio, simplemente has conseguido, quizás durante una semana te habías propuesto el no reaccionar de X forma. Bueno, pues está bien llevarlo al plano consciente mediante un premio. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, pues que tengamos un feedback muy rápido emocional y que va a educar nuestras emociones en positivo. Luego tendríamos aquí otra dinámica que es dar y recibir. Bueno, esta dinámica se basa en escoger a un grupo de personas específicas y decirle a cada una de ellas 3 cosas positivas que tienen. ¿Vale? Pues te reúnes con quien quieras y le dices a estas personas 3 cosas positivas. La finalidad de esta dinámica es que las personas a quienes les expresas sus virtudes se sientan bien con ellas mismas. Y por otro lado, al ver su reacción de alegría, tú también vas a tener un feedback que va a trabajar directamente en tu autoestima. Porque cuando estamos, yo soy muy de refranero, dicen, haz el bien y no mires a quién. Cuando un refrán o unas palabras perduran en el tiempo es porque para mí es como casi una verdad científica, ¿no? ¿Y por qué es esto? Pues porque cuando nosotros en alguna forma estamos haciendo sentir bien a alguien, también estamos trabajando directamente nuestra parte más ególatra, ¿no? O sea, nuestra parte más de más ego, disculpadme, no ególatra, nuestra parte más del ego, nuestra necesidad más agonista, que es la de satisfacer al otro. Y cuando satisfacemos a los demás, está revirtiendo de una forma muy positiva en nosotros mismos. Entonces, dar y recibir una palabra agradable en un momento determinado y de forma consciente nos va a hacer tener una mejor autoestima. Luego, mira, enumera tus virtudes. De esta forma hay 20.000 formas de realizar este tipo de dinámica, ¿no? Pues hablábamos el otro día de nuestro muro de las fortalezas. Podríamos hacerlo mediante un árbol también y colgar en el árbol en forma de fruto cuáles son nuestras virtudes. Podríamos hacerlo junto con otra persona y yo trabajo las virtudes de la otra persona y la otra persona de las mías. En cualquier caso, esta dinámica o esta forma conductista de ir nuestro ego hacia la autoestima nos va a hacer pues, personas más fuertes, personas más conscientes y sobre todo pues, va a incentivar y va a reforzar esos comportamientos que en nosotros es virtuoso o que nos hacen auténticos y diferentes. Y por último dice, la lectura como refuerzo de autoestima. Bueno, pues mirad, hay muchas vertientes que nos denotan, bueno, que ya van diciendo dentro de los beneficios de la lectura, pues que entre ellos también está el trabajo de la lectura. Y es que cuando leemos no solo estamos ejercitando nuestro cerebro, sino que también nos estamos dando un momento de encuentro personal con nosotros mismos. Nos estamos regalando un momento de calidad. Y leer hace que nos conozcamos en mayor medida mediante la lectura que descubrimos. ¿Por qué? Porque esas historias, esa lectura que nosotros elegimos, pues vamos a sentir el efecto este que hablábamos ayer del espejo, ¿verdad? Que vamos a vernos reflejados en aquello que tenemos delante. Entonces tiene también un papel muy sanador y además la lectura está demostrado que tiene una gran carga motivadora porque tiene un objetivo a corto plazo que es terminar, comprender la lectura. ¿Vale? Y dice aquí, cuando veamos una frase que nos ha hecho sentir bien, una que nos haya motivado, tomamos nota de ella en un diario personal, el cual nos encargamos de llenar con frases que encontremos y que nos hagan sentir identificados positivamente. Bueno, pues esta ya también sería otra de las dinámicas o técnicas, ¿no? Ya no solamente disfruto de ese momento de lectura, sino que voy a seleccionar aquellas frases que me han tocado de alguna forma y que me han hecho sentir algo. Las recopilamos en un cuadernillo, el cuaderno de bitácora, y cuando sentimos la necesidad o queremos recurrir a ello, sabemos que siempre vamos a tener un cuaderno de cosas agradables. Y además tiene un elemento muy sorpresivo, porque si esto lo perduras en el tiempo, de repente vuelves a redescubrirte a ti mismo y dentro de tu autoestima o dentro de tu evolución personal, cuando lees una frase, sintiéndola de una manera total y absoluta, completamente diferente. ¿Por qué? Porque hemos madurado ese proceso de autoestima, porque hemos madurado el proceso de autoconocimiento y de autoconcepto. Entonces, la frase que hoy te sirve,
¿te va a servir dentro de 10 años? Pues probablemente no es que no te sirva, sino que la entenderás y la comprenderás de otra forma porque tienes muchas más herramientas para trabajarlas. Vale, el vídeo del valor de uno mismo fue el que ya os puse ayer y para zanjar este punto me gustaría, sí que ya sabéis que me gusta pediros un poco de feedback. ¿Qué os han parecido estas dinámicas? Compañeros que estáis por ahí, ¿qué opináis? ¿Estas dinámicas las conocíais, no las conocíais? ¿Os parecen enriquecedoras? ¿Os aportan cosas nuevas? ¿Os hacen llevar al plano consciente cosas que teníais dentro pero que desconocíais? Realmente ayudan mucho a conocerse a sí mismo. Interesante, sí, gracias Juan Carlos. Vale chicos, pues mira, sin más dilación, gracias Sara, geniales. Me parecen geniales, me afirman en qué hacemos, incluso te ayudan a ver lo que ven los demás de ti. Están muy bien, yo las conocía. Las de buenas, bonitas sobre otras personas yo las había escuchado, muy útil. Algunas sí que las he escuchado y otras no, son muy interesantes. A mí me han encantado. Pues chicos, yo os propongo, bueno compañeros, digo chicos, ya sabéis por el motivo, porque somos docentes y se me escapa, me viene sin darme cuenta. Os animo a que las realicéis en el plano consciente y para con vosotros mismos, como un proceso de sanación o de autoconocernos, de autoconocimiento y para ser mejor profesional y mejor persona. Es verdad que siempre el ser docente tiene ese valor añadido de generosidad, de querer trabajar siempre para con los demás, ¿no? Y ofrecer nuestra mejor versión a los demás, y es precisamente por lo que hablábamos y lo que hablan estas terapias. Te hacen conocerte a ti mismo, te hacen el efecto espejo, y no solo eso, sino que al ayudar a los demás nos estamos sintiendo bien nosotros mismos. Disculpadme que hoy la forma de hablar quizás sea un poco más rápida, pero el contenido de la asignatura o del curso lo exige para poder daros el mayor número de pildoritas que podáis. Es más, ya sabéis que como el curso se queda grabado, pues vais a tener la posibilidad o la disponibilidad de volver a retomar alguno de las informaciones que yo os voy dando. Yo practico la de las 3 cosas bonitas y es genial, dice Cristina Muñoz. Y Sonsoles Sánchez Rasueros me dice, tranquilo, porque todos habéis estado en la misma situación que estoy yo, ¿verdad? De tratar de exponer un tema que os apasiona en quizás 4 horas cuando vosotros lo haríais en 8 o 10, ¿no? Pues esto es lo que me sucede a mí un poco. Pero vamos a esa parte de la competencia intrapersonal que atañe muchísimo a la comunicación. El hoy, dentro del día de hoy, lo que voy a tratar de conseguir es que entendáis la comunicación de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, todos como docentes o como profesionales hemos tocado muchas veces esta rama más purista de la lengua, ¿no? Donde estudiamos lo que es un emisor, lo que es un receptor, lo que es el contexto. Bueno, pues vamos a mirarlo desde el ámbito de la psicopedagogía, vamos a mirarlo desde el ámbito de la neurociencia y vamos a verlo desde un proceso muy interno, esa competencia intrapersonal, ¿vale? Cómo nos comunicamos no solamente nos va a servir para con los demás, sino que nos va a decir mucho de nosotros mismos. Vale. Tendríamos ahí un vídeo de la asertividad que lo pondré luego después para garantizarme que nos da tiempo a ver todo, ¿de acuerdo? Si no me da tiempo, lo que haría sería copiaros el enlace y ponerosle para que le veáis. Era como, porque me gusta terminar o empezar la sesión con lo que habíamos terminado el día anterior, ¿de acuerdo? Pero vamos a avanzar y en última instancia veremos un vídeo que en cualquier caso siempre estará para vosotros en YouTube. Competencias emocionales, la comunicación. Y tenemos aquí de Leandro Todd que nos dice, la mala comunicación puede hacer de la belleza tragedia. La buena comunicación puede hacer de la tragedia belleza. ¿Qué es esto? Pues no quiere decir otra cosa que cuando nosotros elegimos una palabra o elegimos una frase para comunicarnos, quizás, pues bueno, pues está consiguiendo lo contrario a lo que nosotros teníamos. Entonces, bueno, que las palabras están ahí para herir, las palabras están ahí para sanar y que en cualquier caso siempre somos libres de elegir e ir modificando, ¿no? O sea, lo bonito de todo esto, os hablaba ayer de la libertad de cada día elegir lo que uno quiere, ¿no? Y bueno, pues se basa un poco en esto, también en el ámbito de la comunicación. Tenemos los elementos de la comunicación de los cuales vamos a partir, los cuales conocemos todos porque los hemos estudiado, porque los hemos trabajado y porque los tenemos en el plano consciente, ¿no? La persona que emite el mensaje
le llamamos emisor, el receptor, tenemos luego el código, que es cómo mandamos el mensaje y el canal, que es el medio por el cual nos comunicamos. Pues nos vamos a centrar en la parte más importante, que es el contexto, ¿no? En nuestro contexto vamos a hablar del contexto personal y vamos a hablar del contexto social, porque somos entes sociales y nos relacionamos para con los demás. Pero, ¿cómo puedo relacionarme para con los demás? Muchos hemos escuchado muchas veces, quizás, la expresión esa que dicen, no puedes querer a los demás si no te quieres a ti mismo. Bueno, pues es del todo cierto. ¿Pero por qué es del todo cierto? Pues porque si no has aprendido a quererte, y la primera persona que tienes que aprender a quererte es a ti mismo, no lo digo yo, lo dice Piaget, ¿verdad?, en sus estadios evolutivos, donde los niños superan esa etapa oral, luego la anal, y bueno, van superando etapas que nos hacen superar esto, ¿no? Este contexto del querernos a uno mismo, o por lo menos querernos lo suficiente para trabajar el ego. Primero los actos, cuando somos unos niños, son total y absolutamente egocentristas, y luego el contexto o lo que nos rodea nos va a hacer ser personas sociales o generosas, ¿no? Por lo tanto, veis aquí que vamos a centrarnos dentro del área de la comunicación de esta parte más contextual. Mirad, fijaros, abajo hay unos porcentajes que nos hablan de la influencia en la comunicación oral. Fijaros que hay un 55%, un 38% y un 7%. Y ese 37% justo está debajo de la parte verbal. Pues bueno, pues es porque lo visual y lo vocal va a estar por encima de lo verbal. Lo verbal al final son palabras y conceptos. Y muchas veces no, en nuestro día a día os habréis dado cuenta cómo las palabras o los conceptos han ido evolucionando. Os pongo un ejemplo. Hay palabras que las hemos dado una connotación peyorativa y como hemos dado esta connotación peyorativa a la palabra, la sociedad decide cambiar esas palabras. ¿Por qué? Porque como idea, como contenido, como lenguaje o como tema, pues ya está pues como corrompido, ¿no? Entonces, fijaros cómo una palabra al final es una palabra y tiene un 7% de porcentaje de valor. Sin embargo, ¿qué nos va a dar, qué nos va a hacer un contexto propicio para una buena comunicación intrapersonal e interpersonal, que eso va a denotar que tenemos una buena inteligencia emocional o que hemos desarrollado el autoconcepto y todas las cosas que venimos hablando y tratando en temas anteriores? Bueno, pues mirad, de forma visual, ¿qué es lo que tenemos? Los gestos. Mirad, ahora mismo yo me estaba explicando y como no os tengo delante y no os veo la cara, aún así yo estaba gestualizando para enfatizar en la conversación. Los ademanes, que es cuando tú te muestras más contundente, un ademán, cuando quieres enfatizar dentro del lenguaje, ¿no? La postura corporal nos va a informar muchísimo de si una persona está nerviosa, si está tensa, si está relajada. La distancia que utilizamos para comunicarnos también van a ser indicadores de lo personal o lo impersonal que es esta conversación o esta comunicación, y los accesorios que utilicemos también para comunicarnos, ¿vale? Que pueden ser, pues como estamos ahora mismo, fijaros, en el área de la comunicación estamos utilizando una TIC para comunicarnos. El accesorio sería la pantalla del ordenador y la herramienta, que es el Blackboard, ¿no? Luego tendríamos la forma vocal. La forma como nos comunicamos, si somos agresivos, si somos asertivos, si somos inhibidos, si mostramos, si sabemos manejar el volumen de nuestra voz, el tono, la velocidad, que hoy en mí está siendo rapidísima, ya lo siento, la fuerza que tenemos cuando emitimos un mensaje o el énfasis que le podemos decir, va a tener un 38% de importancia a la hora de comunicarnos. Y por último, fijaros lo que habíamos empezado narrando, que es lo verbal, que son al final las ideas, el contenido, el lenguaje, la secuencia o los temas. Bueno, pues he aquí un cambio radical en la forma de comprender la comunicación. Voy a salirme un momentito porque veo que ha sonado varias veces el chat y me importa muchísimo lo que me queráis comentar. ¿Vale? Dice, refranero español, hechos son amores y no buenas razones. Las palabras las lleva el viento, lo que cuenta es lo que se hace y los actos. Efectivamente, veo por ahí que sois grandes amantes también del refranero. Tengo compañeros por ahí con los que trabajo a diario o he trabajado en el pasado que saben que no miento, que yo, vamos, soy el rey del refrán. Veo por ahí a una compañera de la actualidad, Cristina Muñoz, que dice, y la comunicación no verbal, qué importante. No es qué se dice, sino cómo se dice. Efectivamente, habéis visto los porcentajes
que yo he dado es la importancia que tiene a la hora de comunicarnos, pero a la hora de recepcionarlo y entenderlo desde el ámbito de la neurociencia y la psicología, ¿vale? O sea, fíjate, importante es porque muchas veces es cuando nos comunicamos o nos enfrentamos socialmente a la comunicación con otras personas, hoy en día, y lo he hablado recientemente, estamos llegando al terreno del conformismo, fruto quizás de toda la situación que hemos vivido, ansiosa, y que nos ha cambiado el mundo de la comunicación total y absolutamente, no solamente por el ámbito de la mascarilla, sino por la distancia social. Nos enfrentamos a personalidades que, precisamente por lo que comentábamos ayer, de que quizás estén 3 puntos por encima de sus niveles ansiosos o patológicos, pues se conforman con comunicarse de una forma X y decir, es que yo soy así. Bueno, pues está muy bien el que tú seas así, pero tienes que comprender que hay personas que puedan ser asao y que tu manera de relacionarte pueda estar haciendo daño y oye, que desde luego nadie sale ganando, ¿no? Porque lo vamos a ver ahora cuando hablemos de comunicación agresiva. Cuando nos comunicamos de una forma agresiva, de un emisor y un receptor, ambos de forma agresiva, ambas partes van a salir siempre perdiendo en el ámbito emocional y en el ámbito de las emociones más cognitivas. Mirad, ahí está. Aquí abrimos el gran melón, ¿no? He centrado la comunicación asertiva como la raíz de qué es lo que queremos. Ese va a ser nuestro objetivo, porque estamos hablando de educación emocional. Y no podemos hablar de educación emocional si no hablamos de una comunicación asertiva. ¿Y esto es por qué? Porque tenemos 3 ramas para comunicarnos. Y solamente vamos a salir ganando con la de la asertividad. Os voy a hablar por qué. Os he puesto agresiva, asertiva y pasiva. La pasiva es la que vamos a llamar también, y os vais a encontrar muchas veces por muchos autores que trabajan esto de una forma pues virtuosa, diría, como con la palabra, en vez de pasiva, con la palabra inhibición. Porque la inhibición, como el castellano es muy rico, la palabra inhibición tiene otras connotaciones que quizás la palabra pasiva se quede cortita o se quede escueta. Pues veamos, mirad, la forma agresiva consiste en, mirad, yo primero os lo voy a explicar y luego os voy a leer lo que ya tenéis puesto ahí, ¿vale? Pero os voy a poner 3 tipos de situaciones y os voy a poner en contexto. Yo discuto con alguien, yo quiero algo y esa persona quiere una cosa completamente diferente. Por ejemplo, nos vamos a trasladar al terreno de cuando éramos niños, ¿no? Yo quiero salir hasta las 9 de la noche y mi madre me dice que hasta las 8. Yo me pongo farruco, empiezo a decir cosas que no debo y mi madre, por ende, también reacciona de esa misma forma y acaba incluso castigándome. Y terminamos los dos enfadados. ¿Quién ha salido ganando de esta situación? Ninguno, porque anímicamente yo estoy dañado, mi madre también se ha visto dañada. Entonces, la fórmula agresiva cuando nos comunicamos no sería una forma apta. O bueno, sería una forma aptísima porque todos, bueno, sería la conclusión final, ¿no? Que todos en un día normal nos comportamos de una forma agresiva, asertiva y pasiva. ¿Pero qué sería lo idílico? Bueno, pues que si fuéramos todos asertivos. Pero es verdad que si solamente nos hacemos con personas solamente asertivas, el día que nos encontremos con alguien agresivo nos haría el doble de daño. Porque se trata de educarnos para vivir en el mundo real en el que vivimos. Pero bueno, si la conciencia social nos llevase a un terreno más idílico y como soñar es gratis, pues bueno, vamos a intentar dirigirnos todos a ese terreno de la asertividad. Por otro lado, teníamos la parte pasiva o inhibida y fijaros, ¿qué ocurre con esto? Cuando yo quiero algo y la otra persona quiere algo y yo me enfrento y yo cedo, yo me estoy inhibiendo. Yo pierdo y la otra persona gana. Gana de forma relativa, porque la inhibición en mí va a tener X connotaciones. ¿Qué X connotaciones va a tener la inhibición en mí? Pues un índice de personalidad o de autoestima muy bajito. ¿Por qué? Porque si siempre antecedo los deseos de los demás o la voluntad de los demás hacia los míos propios, al final es a lo que me estoy educando. La otra persona, por ende, si siempre se sale con la suya, aunque parezca que está ganando, se volverá una persona tirana y tendrá mucha menos tolerancia a las cosas que le vaya a ocurrir en la vida y un nivel de frustración mucho menor, porque el día que se encuentre con una realidad y con la horma de su zapato, va a ser una persona que también desarrolle un pensamiento de sufrimiento muy interiorizado que quizás, oye, pues se puede llevar incluso a cosas muy feas, que es siempre al terreno agresivo, ¿no? Cuando las 2 personas se han enfrentado y salen perdiendo, las 2 personas, pues al final, si siempre se comunican de una forma agresiva, que antes no lo decía, pues tendrá, no os lo he dicho, disculpadme, pues también de qué consecuencias va a tener la personalidad de una persona que siempre se comunica de una forma agresiva. Pues sobre todo
tolerancia cero a la frustración, va a ser una persona mucho menos social, va a ser una persona que desarrolle mucho el sentimiento de soledad y bueno, pues eso conlleva pues periodos ansiosos, periodos depresivos. Y por último, la comunicación asertiva sería en aquella que con las herramientas que hablábamos ayer y que hoy veremos hacia adelante, que tenemos también, he cogido bastantes ejercicios porque he visto que el ámbito práctico os gustaba y os los voy a mostrar y os voy a dar esos ejercicios, pues sería lo siguiente. Yo tengo un conflicto con una persona, esa persona quiere una cosa, yo quiero otra, y entonces mediante la comunicación, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a llegar a un punto intermedio, vamos a negociar y negociando pues vamos a llegar a que yo me siento bien y la otra persona también se sienta bien. Así que aquí tenéis la comunicación inteligente emocionalmente por excelencia, que se llama comunicación asertiva. Mirad, la comunicación dentro de conductas, ¿vale? Esto es algo muy práctico. Dentro de la asertividad, pues frases como tú tienes derecho, yo tengo derecho. Directa, firme. ¿Cómo crees que podríamos, o sea, de una forma directa y firme, decirle a la otra persona, ¿cómo crees que podríamos? Luego, con mirada directa y franca y mirando a la persona a los ojos y con un gesto firme y una postura relajada y voz sin vacilación y adecuado, ¿no? Estos serían formas de cómo dirigirnos de una forma así. Y por último, relaciones que va a tener como conducta este tipo de comunicación, pues va a tener relaciones positivas y vamos a resolver siempre los problemas. Desde la agresividad, es entender de una forma conductual que yo tengo derechos y tú no los tienes. ¿Qué hace una persona agresiva? Pues impone, interrumpe y utiliza expresiones como deberías hacer, el típico mandón, ¿no? Luego, ¿qué mirada suele tener la comunicación agresiva? Pues una mirada fija, muy directa a los ojos e inexpresiva. Parece que no hay brillo, es la mirada esa mirada que intimida, ¿no? Con gestos amenazantes, una comunicación en la que los brazos se mueven pues con virulencia, ¿no? Se mueven de una forma muy agresiva, como dice, postura hacia adelante, te sueles echar hacia adelante y un volumen de voz pues muy elevado, ¿vale? Esto sería lo agresivo. Y luego conductualmente, pues, ¿qué tiene como consecuencia la comunicación agresiva? Pues que viola los derechos fundamentales de las personas y que crea, desde luego, en las relaciones humanas mucha tensión. Y luego la parte inhibida o pasiva, pues utiliza expresiones como tú tienes, dando a entender que yo no tengo, ¿vale? La expresión es vacilante, cortada, disfémica, tartamuda, ¿no? Lo que pasa, bueno, disfemia. Y utiliza expresiones siempre de no te molestes, ¿vale? Siempre dejando a la otra persona qué tal. Una persona inhibida rehúye la mirada, utiliza movimientos nerviosos, le vemos poco natural, tiene una postura recogida y utiliza un volumen de voz pues muy bajita, ¿no? Porque es propio de esa autoestima y propio de esa conducta. Y a nivel conductual pues no va a conseguir los objetivos porque habitualmente se los va a plantear a muy corto plazo o nunca va a verse capaz de conseguirlos y va a perder oportunidades y va a tener conflictos personales consigo mismo. Entonces, bueno, yo no sé si teníais esto en el plano consciente, pero en cualquier caso, pues aquí tenéis una tabla que yo creo que os puede llevar al plano consciente pues lo que os he estado explicando, los que vengo explicando anteriormente. Vale, a ver, disculpadme porque... Vale, mira, aquí tenemos 7 técnicas asertivas de comunicación, ¿vale? Esto es, cuando nos presentemos ante una relación interpersonal, ¿vale?, que tenga de conflicto, pues podemos utilizar técnica número 1, el disco rayado. Es, repite tu postura con tranquilidad sin ceder a la postura de la otra persona, ¿vale? Y ejemplos, pues un ejemplo de esto, pues dices, no, gracias, cuando te están diciendo algo, no, gracias, agradecer, pero es un no. Te agradezco, pero no es un no. Y mantener tu postura, volver a repetirlo. Lo puedes decir de otra forma diferente, con tranquilidad, con paciencia, ¿vale? Otra técnica asertiva, el banco de niebla. Dice, cede terreno, pero sin cederlo. Sin cederlo realmente. Muéstrate de acuerdo con el argumento de la otra persona, pero no cambies tu postura. Esto es decir, coincido contigo o tienes razón en esto, pero mira, ¿vale? O sea, te doy la razón porque respeto tu opinión, pero mira lo que yo te quiero decir. Esta técnica se le llama banco de niebla, ¿vale? Hay otra gente que la llama bomba de humo. Pero bueno, banco de niebla, porque la bomba de humo yo la relaciono a tirarla e irte, ¿no? Pero os digo porque os lo encontraréis por otros autores que la llaman también bomba de humo. Luego podemos utilizar la técnica del acuerdo asertivo, que es, vamos a aceptar la crítica que nos están diciendo, vamos a admitir los errores y lo que hemos hecho mal,
pero vamos a separarlo del hecho de que esto no tiene nada que ver con que tú seas bueno o malo, ¿no? Porque la gente cuando te trata de herirte va a decirte el error que has cometido y te lo va a hacer como creer para etiquetarte, ¿no? Entonces vamos a huir del el acuerdo asertivo, lo que te dice es que vamos a aceptar lo que hacemos mal, pero no vamos a admitir el etiquetado. Entonces vamos a utilizar frases como te pido que me disculpes, en el futuro voy a prestar más atención, de verdad no va a volver a sucederse, tal, ¿no? Luego tenemos un aplazamiento asertivo. Pues mira, muchas veces cuando ha sucedido algo es mejor aplazar, ¿no? Dice aplazar la respuesta de la crítica recibida hasta estar más con más tranquilidad. Pues mira, en este momento no nos estamos entendiendo, vamos a parar un momentito, vamos a hablar más adelante, ¿de acuerdo? Podemos justificarlo como queramos, podemos decir incluso a la persona, mira, es que ahora mismo estoy un poco nervioso por otras cosas, vamos a continuar con esta conversación en otro momento. ¿Esto qué va a hacer? Va a rebajar los niveles ansiosos y va a permitir que la comunicación asertiva fluya de una forma pues mucho más, nos lleve al terreno que queremos todo, que es el salir victoriosos y el yo gano y tú ganas. Podemos utilizar también la pregunta asertiva, que es indagar más acerca del problema para poder argumentar. Pues muchas veces es simplemente con nuestras preguntas trasladar al terreno de la oración pasiva a la otra persona lo que tú estás sintiendo para buscar un poco esa empatía, ¿no? Dice, veo que veo que lo que te he dicho no te ha gustado. ¿Qué ha sido lo que te ha molestado de lo que te he dicho, ¿no? O sea, es como, pues eso, tratar de poner que la otra persona se ponga en tu lugar y esto se le llama pregunta asertiva. Luego también tenemos la ironía asertiva, que para eso hay que valer, que es responder de forma positiva a las críticas negativas, ¿vale? Que es, me acaban de decir la mayor cosa que me podría doler, pero yo voy a decir, hombre, gracias por hacérmelo saber, voy a ver si en el futuro me doy más cuenta, utilizando esa ironía que la otra persona pues va a poder percibir. Lo que pasa es que la ironía asertiva hay veces que hay gente que la lleva muy mal y que cuando se les te muestras irónico, pues les va a calentar más o quizás seáis de ese tipo de personas en el que cuando alguien utiliza la ironía asertiva pues os rechina y os molesta, ¿no? Ya esto es cuestión educacional, depende de cómo nos hayamos enfrentado esas primeras veces de las que hablábamos ayer al terreno irónico, ¿no? Y luego el quebrantamiento del proceso, que es respondo a las provocaciones con una sola palabra, sí, no y quizás. Eso es en plan cuando la otra persona ya sigue, está diciendo cosas y tú ves que por mucho que digas nada, pues bueno, sí, no. Entonces, pues bueno, hay que ir probando qué tipo de técnica asertiva de comunicación es mejor con la persona que nos estamos comunicando o con el conflicto que tenemos delante. Porque no siempre os va a servir una, 2, 3, 4 o quizás os sirva ninguna. ¿De acuerdo? Vale, ahí, disculpe. Porque quiero ver si conocíais estas técnicas. ¿Conocíamos estas técnicas? Hay veces que pasar a ser pasivo, porque hablando no te hacen caso en situaciones cómo debemos actuar. A ver, hay veces que pasas a ser pasivo que hablando, pues esto es raluca porque tú tienes muy interiorizado quizás ese rol de la inhibición, ¿vale? Entonces tendrías que hacer un trabajo de tu autoestima, tendrías que trabajar en tu autoestima para que esto no te suceda, ¿vale? Dice, las personas altamente sensibles tienen más dificultades porque se deja llevar por las emociones. ¿Cómo podemos ayudar a este tipo de alumnos? Pues mirar, es verdad, y es muy buena pregunta porque existe una diagnosis en la actualidad que se llama PAS, que son las personas altamente sensibles. Hemos visto que este tipo de patología después de la pandemia se ha visto incrementado. ¿Estas personas cómo las reconocemos? Pues precisamente pues porque se muestran muy vulnerables a cualquier tipo de situación y sufren. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? Pues mediante educación emocional, el poner nombre a las emociones, el reconocerlas, el llevarlas al terreno consciente y formal, va a ayudar a esa persona a entender ese proceso, a normalizarlo, ¿no? Y ya sabéis que lo hablábamos ayer. Ahora hablamos del acuerdo, disculpadme, que me he ido a la siguiente pregunta y no me quería despistar. Bueno, ¿cómo le podemos ayudar? Pues eso, llevando al terreno de la consciencia las emociones. ¿Por qué? Porque de esa forma esa persona va a ser consciente de qué es lo que le está ocurriendo y va a ser una forma de evolucionar hacia adelante. Dice, si
llega a un acuerdo, ¿cómo resolverlo? Pues mira, es que muchas veces es el aplazamiento, ¿no? La técnica a lo mejor que más nos va a servir es, no se ha llegado a un acuerdo, vamos a aplazarlo y vamos a ver si con la perspectiva del tiempo, con esta estrategia que utilizábamos también cuando hablábamos de otras técnicas, de vamos a ver si en 5 minutos o en 5 días esto se puede resolver. Hay veces que es verdad que nos vamos a encontrar con personas sin luz y con personas que disfrutan o que parecen que disfrutan de él no llegar al acuerdo, ¿no? Personas pues buscan quizás trabajar su autoestima de esa forma con el distrés, ¿no? Y van a atender conductas que son del todo irracionales. Entonces, cuando ya nos encontramos con un perfil de esas características, pues oye, pues va a ser francamente difícil comprendernos con ellos. Pero siempre vamos a buscar la vía de la asertividad, llegar a la empatía con esta persona y quizás ahí se abra una pequeña brecha, buscando la empatía, qué tenemos en común con esta persona, buscar a su parte más sensible, hacerle sentir a esa persona cómo nos estamos sintiendo en ese momento con lo que nos están diciendo. Y así hay veces que yo creo que al final, si no con una, con otra, al final llegaríamos, ¿vale? Buenas tardes, perdonad que no haya podido conectarme antes, a ver si pillo, ¿por dónde vais? Sin problema. Es francamente importante la comunicación en la docencia y en general en nuestra vida. De nada sirve saber mucho si no sabemos transmitirlo. Cada persona es un mundo y hay que saber cómo conectar con ellas. Completa y absolutamente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo contigo, Gema. Continuamos. Beneficios de la asertividad. Pues la primera, salud mental y salud emocional, ¿vale? Cuando somos asertivos por la vida vamos a generar menos ansiedad, vamos a generar menos conflicto y por ende vamos a desarrollar pues eso, al final eso, salud mental, ¿vale? Va a mejorar nuestra autoestima, por lo que os decía, por el feedback, por el ego, por lo más intrínseco, por lo más interno nuestro, por lo más intra. Reduce la ansiedad, por supuesto, porque cuando ya somos asertivos no estamos preocupados de ser inhibidos, de que alguien nos coma el terreno o de comer el terreno a nadie o de vivir en un permanente conflicto que nos va a hacer siempre sentirnos incómodos. Porque a lo que sí que en todo el mundo, por mucho que sea una persona que viva sumido en esto, una persona así no es feliz. ¿Por qué? Porque, oye, pues está desarrollando o está neurológicamente en una sinapsis neuronal excesiva que le va a hacer pues descansar peor, le va a hacer reaccionar de una forma compulsiva y para consigo mismo nunca va a terminar de ser feliz. Ayuda en las relaciones interpersonales, por supuestísimo, y aumenta la comprensión. ¿Por qué aumenta la comprensión? Pues porque, oye, cuando somos asertivos y ya nos conocemos tanto a nosotros mismos, nos va a permitir reconocer en los demás y el comprender a los demás, el traducir a pasiva siempre la oración. Mirad, pues nada, esto sería un juego muy divertido que es para entender la agresividad, la tortuga y lo que sería el ser humano. Y bueno, pues para con los niños, ¿no? Cuando les hablemos de cómo comunicarnos, pues ya no solamente es la técnica ya muy manida que está llegando a los aulas por los sistemas aumentativos de comunicación, porque muchos ya tenemos en el aula pues niños con trastornos de espectro autista o niños que sin más efectivamente necesitan un refuerzo comunicativo, ¿no? Pues fijaros, tenemos ahí el dragón suelta fuego por la boca, la pasividad de la tortuguita o la asertividad que somos los humanos, ¿no? Entonces, bueno, es bueno, pues podéis llevar un registro, ¿no? El niño tiene en su pupitre un registro de dragoncitos, de personitas y de tortuguitas, y cuando se reconozca en el mismo X emociones o X formas de comunicarse, pues va a poner un dragoncito debajo, una personita o una tortuguita, ¿vale? Para con los niños viene muy bien. Pero ya te digo que cuando lo trabajas con las mini personitas, luego tú también lo llevas a un plano muy consciente, ¿no? Entonces, a mí sí que me ha sucedido, ¿no? Que cuando he trabajado esto, pues luego he estado en una época en la que alguna vez yo reaccionaba de una forma desproporcionada o agresiva y me venía la imagen del dragón a la cabeza, ¿no? Y me ayudaba mucho porque eso al final es llevar al plano consciente, ¿no? Conocernos, evaluarnos y de esa evaluación permitirnos el mejorar. Y lo veis que no es nada lesivo, al final es un dragón y es una tortuguita, no es nada que realmente pueda proceder al etiquetado. Porque si bien es cierto que el etiquetar a las personas, a los alumnos de X formas puede tener connotaciones muy negativas, el etiquetado de las emociones es bueno, hay que saber diferenciar. No es que tú siempre seas una tortuga ni que tú seas un dragón, no, es que has tenido una conducta en un momento determinado de dragón, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Luego jugar con el premio. El que haya sido más asertivo tiene
un premio, ¿no? Que decidáis, pues se puede colocar el primero en la fila o cosas que les guste hacer, puede borrar la pizarra o cosas que veáis así, ¿no? Pues esto mismo para con vosotros también en el sistema de premiados. Si queréis llevar un registro en una agenda de momentos en los que sois asertivos para mejorar y porque queréis mejorar como personas y porque sentís a lo mejor que lleváis una etapa un poco convulsa en la que no estéis comportando de una forma en la que os sentís bien, pues yo creo que también vale, ¿no? Te lo vas apuntando y dices, venga, pues he cumplido 5 asertividades en el día. Me voy a premiar esta noche, pues tomándome un agua con gas, o lo que os guste, o una copa de chocolate. Ahí. La comunicación entonces, la personal, ya sí que estamos preparados para este concepto, pues es diferente a la comunicación interpersonal. Y aunque ambas habilidades están orientadas a la comunicación, operan en frecuencias muy diferentes. ¿Por qué decimos esto? Pues porque la frecuencia analítica de para con uno mismo nunca nos va a servir para con los demás. En ocasiones sí. ¿Por qué es esto? Pues, oye, por lo que decía antes una compañera que leía una frase maravillosa, que cada persona es un mundo. Entonces, las herramientas que te valgan para ti o lo que, como tú operes comunicativamente para contigo mismo, quizás no le valga a la persona que tengas enfrente. ¿Por qué? Porque esa mochila de la que hablábamos ayer está cargada de cosas diferentes, está cargada de primeras veces diferentes. Y entonces, fijaros, ahora ya que hemos tocado el tema de la inhibición, la agresividad y inhibición, agresividad y asertividad, os puedo decir que la primera vez que vivenciamos una experiencia de una forma y qué forma la elegimos, va a determinar nuestro índice de personalidad y cómo desarrollemos como personas. ¿Esto qué quiere decir? Si la primera vez que yo me enfrento a una prueba deportiva la vivo desde la inhibición, no va a ser lo mismo que si la vivo desde la asertividad, si la vivo con éxito, si la vivo de una forma agresiva o que o con una experiencia traumática. ¿Entendéis? Por eso es por lo que dice que opera en frecuencias diferentes. Porque es verdad que también hay que entender que la comunicación con uno mismo infiere e interfiere para con los demás, por supuesto, pero sí. ¿Por qué opera en frecuencias diferentes? Pues por lo que os acabo de explicar. Mira, en la comunicación intrapersonal es la comunicación que ocurre dentro de un individuo. Consiste en el autohabla, ¿vale? Estas ideas que cuando tú estás sentado te sucede algo y te dices cosas, pues eso es comunicación intrapersonal. El autoconcepto, que es lo que nosotros creemos de nosotros mismos, la introspección, que es esa capacidad que tenemos analítica nuestra dentro, y la reflexión personal, que sería esa capacidad que tenemos para cuando nos sucede algo que nos permita evaluarla, sería una evaluación, la reflexión personal, para los docentes, pues sería eso, evaluar, de una forma, además, continuada, ¿no? Una evaluación continua sería. Y puede aparecer en distintas formas. Mirad, puede aparecer mediante la resolución de un problema en la privacidad de tu propia mente. Esta sería la primera forma de comunicación intrapersonal. Nos ha sucedido algo y le estamos dando vueltas y rumiando, pero no hasta el terreno de la obsesión, no hasta el terreno del intrusismo, pues eso sería una forma de comunicación intrapersonal. Luego, por otro lado, tendríamos el hablarte a ti mismo en voz alta cuando estás solo, que, mirad, lo he recalcado aquí, porque dicen, pues es que la gente asocia esto con estar loco, el hablar solo, pues no, es maravilloso. Además, es sobre todo, bueno, para los que somos docentes o llevemos una vida muy activa en el ámbito de la comunicación, pues quizás no es tan necesario porque nos escuchamos muchas veces, ¿no? Y nos escuchamos todo el día. Pero sí para aquellas personas que no están acostumbradas a escucharse porque llevan a lo mejor una vida profesional más pasiva, está bien, pues oye, por el aparato fonador, a nivel auditivo y por muchas otras cosas. Y es que además el oírnos a nosotros, el decirnos X cosas, nos va a ayudar a llevarlo al terreno o al plano más consciente. Y luego, pues mirad, una forma de comunicación intrapersonal que es más antigua que el hilo negro y que está muy en desuso, estaría la de llevar un diario o un blog. ¿A qué nos ayuda esto? Bueno, pues a conectar esos puntos. Lo tenemos ahí, esto me ha sucedido este día y te va a permitir tener una comunicación contigo mismo y un proceso de sanación o de conocimiento de ti mismo sin más. Entablar una comunicación intrapersonal te va a ayudar entonces a entender mejor tus deseos, tus pasiones y tus motivos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que me hace vivir? ¿Y cuál es la motivación que me lleva a esto, ¿no? Y bueno, por eso Gartner, que es el rey de las inteligencias múltiples, que en el ámbito de la docencia, bueno, pues llegaron para quedarse
hace 10 años, de una forma primero así como de soslayo, pero hoy en día ya están ahí y nos han metido estas inteligencias, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Y fijaros, es que esta inteligencia no solamente es que sea una de las nuevas, sino que es la encargada de conectar el resto de puntos. Ayer hablábamos dentro del ámbito de la neurociencia de cómo el cerebro de forma primitiva había ido creciendo por capas como si fuera una cebolla y cómo Gardner nos cuenta cómo estas inteligencias están relacionadas. ¿Por qué? Porque están en áreas diferentes del cerebro, pero la sinapsis neuronal, que es esta conexión neurológica o esa tormenta, que serían como rayos, pues hacen que si estoy trabajando una, por ende o por simpatía esté respondiendo otro área del cerebro. Yo, para llevarlo esto al plano más consciente, lo explico diciendo, pues, como estudiamos los músculos, el músculo protagonista y el músculo antagonista, ¿no? Pues esto sería más o menos así. Por eso, cuando estamos trabajando el área de las matemáticas, estamos trabajando el área también de la música por simpatía. Vale, mirad, bueno, pues esto ya sería la comunicación intrapersonal, que permite organizar y plantear nuestra conducta y que nos va a hacer a nivel conductual ser mucho más sanos, y viene de la comunicación que tenemos con nosotros mismos y lo que hablábamos antes, esas 3 formas que teníamos de negociar con nosotros mismos, mediante nuestras ideas que tenemos, mediante las emociones y mediante las acciones. ¿Qué significa entonces ser intrapersonal? Pues mirad, las personas con una inteligencia intrapersonal fuerte van a tender a enfocarse más en la reflexión que otras personas, van a tener una capacidad analítica pues por encima de una persona que no sea tan intrapersonal. Y entonces, ¿qué va a permitir esto? Pues desarrollarse de una forma mucho más amplia, porque se va a cuestionar todo mucho más. Entonces, ¿estas personas en qué se caracterizan? Pues porque prestan mucha atención a sus pensamientos, sentimientos y emociones. ¿Vale? Y de esta forma, cuando tú prestas mucha atención a tus pensamientos, a tus sentimientos y a tus emociones, pues al final va a tener una mejora en las motivaciones y en los objetivos. Va a tener mucho más claro qué es lo que le mueve en la vida y qué objetivos va a tener. ¿Vale? Tenemos, fijaros, intrapersonalmente, una persona asertiva va a respetar los derechos del otro, va a poder seguir sus objetivos, se va a sentir bien consigo mismo y va a tener confianza en sí mismo. Va a ser mucho más expresivo y va a ser mucho más directo. Y lo que siempre va a hacer también es elegir por sí mismo. Una persona inhibida o insegura, pues a nivel intrapersonal, pues no le respetan sus derechos, no va a exigir que le respeten sus derechos. Se va a caracterizar porque tenga la sensación, y probablemente sea así, de que siempre se aprovechan de él. No va a conseguir sus objetivos porque a mitad de recorrido los va a dejar, porque no se cree merecedor de conseguir estos objetivos. Se va a sentir frustrado, desgraciado, herido o ansioso. También se va a sentir inhibido y va a dejar a la otra persona siempre elegir por él. Y luego el perfil agresivo, a nivel intrapersonal, no respeta los derechos del otro, se aprovecha del otro, puede alcanzar sus objetivos a expensas del otro, denigra, humilla, ¿vale? Es expresivo y es directo, pero es de esos que dicen, es que yo soy así, ¿vale? Y luego elige por el otro, no antecede la voluntad de los demás ni así le echen agua caliente. ¿Cuál es la diferencia entre el conflicto interpersonal y el intrapersonal? Bueno, pues como ya hemos mencionado, la comunicación interpersonal e intrapersonal son muy diferentes. ¿Qué hay del conflicto entre lo interpersonal y lo intrapersonal? Pues el conflicto interpersonal es el conflicto que existe entre 2 o más personas, esto sería lo más básico, y el conflicto intrapersonal es algo privado, un conflicto personal interior. Ambas formas de conflictos pueden ser complicadas de controlar, y el secreto para manejarlas, pues bueno, todo gira en las habilidades de comunicación que hemos estado viendo anteriormente. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta antes de continuar, compañeros? ¿Os apasiona este tema? ¿Os gusta? A ver. Es francamente importante la comunicación en la docencia. Vale, buenas tardes. Perdonar. Muchos, sí. Muchas gracias. Súper interesante. Está bien. Genial, muchas gracias Manuela, Sara y Raquel. Vale, pues continúo un poquito porque vamos a ir a... Es muy interesante, Alfonso, y necesario. Vale, genial, pues vamos a seguir avanzando. Seguimos avanzando para llegar a toda esa parte práctica que también sé que os gusta, a esas herramientas, esas metodologías que me pedís para trabajar en la psicopedagogía o la psicología de la educación dentro del aula o para con vosotros mismos. Avanzamos. Vale,
Pues bueno, entonces ya tendríamos aquí los niveles de la comunicación interpersonal. Los niveles de la comunicación interpersonal son los mismos que los niveles de la comunicación intrapersonal. La inseguridad, la agresiva, bueno, perdonad, me he ido a otro derrotero. Tenemos los mismos niveles de comunicación intrapersonal que interpersonal. Los hemos tocado antes y es más, lo he explicado de forma interpersonal, ¿no? Tendríamos la agresividad, la inhibición y tendríamos la asertividad. Los estilos de comunicación interpersonal pueden ser, tenemos el inseguro pasivo, que deja que los demás controlen la conducta actuando en aras del propio interés; el agresivo, que es amenazador, culpabilizador y hostil; y el enérgico, que es abiertamente expresivo, espontáneo, considerado con los demás. Ahí que tenemos inseguro pasivo, que sería la inhibición; el agresivo, que sería el agresivo; y el enérgico, que ahí estaría el terreno de la asertividad. Niveles de comunicación intrapersonal, ¿qué serían? Se producen en el interior de los individuos. Es el sistema mediante el cual los individuos elaboran sus pensamientos para expresarse correctamente ante los demás. El objetivo de dicha comunicación es conocerse a sí mismo. Beneficios de las competencias intrapersonales. ¿Cuáles son los aportes de estas competencias en el día a día de nuestro trabajo en la docencia? ¿Qué beneficios prácticos tiene para optimizar nuestro día a día? Algunos de los beneficios más destacados se pueden resumir en, ¿vale? Estas serían las preguntas que todos tenemos, ¿no? Si yo hubiera abierto el turno de preguntas, pues estas serían las preguntas que a mí me gustaría que os hubieran nacido. Pero como el tiempo es el que tenemos, pues aquí tenéis las preguntas que yo creo que seguramente se os hayan suscitado, que son, ¿cuáles son los aportes de estas competencias en el día a día de nuestro trabajo en la docencia? O sea, ¿qué nos aporta la competencia intrapersonal como docentes? ¿Y qué beneficios prácticos tiene de cara a optimizar nuestro día a día? Pues vamos a ver. Mira, estos son los beneficios. Mira, esta competencia personal nos va a hacer tener una visión más amplia. Nos va a permitir mirar todo de una forma más global y más estrategia. Y, por supuesto, desde un punto de vista mucho más humano. Porque el excesivo pragmatismo puede convertirse en un serio límite. Entonces, no hay que mirar las cosas siempre con los objetivos y tal, sino que hay que tener una visión mucho más amplia y explorar el interior, que aporta otra dimensión a las cosas y a la situación. Por otro lado, nos va a hacer desarrollar la compasión. ¿Y la compasión al final qué es? Pues comprender mejor a los demás. Si comprendemos sus motivaciones y sus actitudes, vamos a sentirnos mucho más cerca de ellos y vamos a poder desarrollar una relación mucho más directa y basada en la confianza y la transparencia. Tenemos también la toma de decisiones positiva, ¿vale? La negatividad suele asaltar en el momento menos esperado, sobre todo en situaciones de crisis. El aspecto transpersonal evita caer fácilmente en la trampa. Siempre existe una salida. Pues es esto, que no podemos, si trabajamos de una forma intrapersonal, pues al final vamos a tener una predisposición mucho más positiva, porque van a hacer desde la motivación y desde los conceptos que hablábamos de ayer, la autorregulación, ¿verdad? Luego también nos va a permitir cambiar de patrones. Esto nos va a permitir mucho más lazos, ¿vale? Porque para ser un buen docente es preciso cambiar de actitudes continuamente. La educación está al servicio de la vida y al servicio de nuestros alumnos. Y os decía ayer, y me gusta a mí repetirlo muchas veces, la educación es un documento vivo, es algo vivo, tiene que estar siempre sometido a los cambios y te tienes que ir adecuando a cada situación si quieres conseguir el éxito, ¿no? Porque no nos podemos ceñir a patrones obtusos, cerrados. No, cada personita va a venir de una forma diferente, o cada persona va a venir de una forma diferente, y es nuestra obligación tener esa capacidad de cambiar patrones. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Pues llegaremos a eso cuando tengamos una buena competencia dentro del autoconocimiento, de la automotivación y del autodesarrollo. Mirad, primero debes estar tranquilo, luego tu mente podrá estar serena, y una vez que tu mente esté serena, estarás en paz. Solo cuando estás en paz serás capaz de pensar y progresar finalmente. Esto es de Confucio, ¿vale? Y mirad, pues es la vinculación directa que tiene de las emociones, el sentimiento y el plano más consciente. Tenemos ahí diferentes tipos de emociones, la del amor, la de la alegría, el dolor, el enfado, la preocupación, la extrañeza, el miedo, la indiferencia, la tristeza y mucho más, que son otro tipo de expresiones, ¿no? Bueno, pues para conocernos a nosotros mismos y para tener una buena comunicación intrapersonal e interpersonal, debemos de tener en conexión cuerpo y mente, ¿vale? Por eso he puesto esta frase de Confucio.
Mirad, la inteligencia personal es la capacidad de ver cómo somos y qué queremos, ¿vale? Ya no estamos hablando de la competencia sin más, no, no. La inteligencia intrapersonal es uno de los grandes apartados dentro de la educación emocional y de la inteligencia emocional, ¿vale? Porque es la capacidad que tenemos de ver cómo somos y qué queremos. Entonces, dentro de ese melón que teníamos de la inteligencia emocional, veis que la inteligencia intrapersonal va a jugar va a despuntar, ¿no? Y dice, despuntar en materias como las matemáticas o lenguaje es importante, pero puede no ser suficiente para alcanzar un desarrollo personal y profesional adecuado. Sin embargo, si estas habilidades se completan con una buena inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de conocerse a uno mismo y actuar en consecuencia, las posibilidades de tener éxito en el trabajo y encontrarse feliz y satisfecho en el plano personal se van a acrecentar, ¿vale? Las principales cualidades de las personas con inteligencia intrapersonal bien desarrolladas son las siguientes. O sea, ¿cómo vamos a reconocer una persona que tiene una inteligencia intrapersonal muy buena? Pues mira, va a tener autodisciplina y autocontrol. Es la típica persona que vamos a ver que sabe cuidarse, que no se come chocolate cuando no debe, que tiene una disciplina para acostarse a la hora que quiere. Y esto, pues, ¿qué es? Unos niveles de autocontrol muy buenos y muy trabajados. Vamos a encontrarnos de frente a una persona con una autoestima muy buena. Vamos a decir, jolín, ¿cómo se quiere a sí mismo? ¿Cómo se permite el errar y aún así el seguir avanzando y quererse, ¿no? Luego va a ser una persona con conciencia de las propias limitaciones y conocimientos, es decir, autocomprensiva. O sea, va a suceder algo y va a decir, bueno, esto me ocurre por tal. Va a tener claro cuáles son sus limitaciones, no va a estar vendiéndose humo a sí mismo, ¿vale? La ponderación de la importancia de sus acciones. Va a ser una persona que sepa saber qué consecuencias tienen sus acciones en cada momento y va a actuar en consecuencia. Una persona inteligente intrapersonalmente también es una persona que va a tener, o vamos a observar que tiene una capacidad para realizar introspección, para llevarse al terreno consciente de las cosas, que va a poder meditar y va a saber sacarle rendimiento, pues una persona sosegada, que va a saber pararse ante cualquier tipo de situación. Entonces, va a contar hasta 10 quizás, como hablábamos ayer, y de ahí va a sacar un mayor rendimiento a la decisión que vaya a tomar. Y una persona con inteligencia intrapersonal va a conseguir un gran alineamiento, con el presente, el aquí y el ahora, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que alinear el presente, el aquí y el ahora muchas veces es complejo, ¿no? Porque pues, oye, todos tenemos herencias de cosas del pasado o nos desarrollamos con estrategias que creemos que tenemos que hacer, ¿no? Pues el alinear el presente y aquí y ahora es una de esas cosas que vamos a ver en una persona que tiene una inteligencia intrapersonal. Mirad, actividades para desarrollar. Aquí tenemos tools. Pues mirad, explicar el sentido de la vida. Esto es, nos cogemos a un folio o nos grabamos a nosotros mismos hablando o lo hacemos en público y explicamos el sentido que tiene la vida y nos ponemos todo lo metafísico que queremos. Mi vida tiene un sentido. ¿Qué sentido tiene mi vida en cada momento? Pues en cada momento es totalmente diferente. Este ejercicio lo hacéis ahora y es diferente a si lo hacéis dentro de una semana, ¿vale? Para trabajar esta inteligencia intrapersonal es muy bueno. Entonces, como docentes, os diría que para con los alumnos sería maravilloso dentro de vuestras tutorías o dentro de la clase cuando lo elijáis, que les permitáis el hecho de explicar, que les digáis simplemente ¿qué sentido tiene tu vida? ¿Vale? Entonces les vais a hacer reflexionar y hacer esa meditación interna. Y para con uno mismo, pues también está muy bien, ¿no? ¿Qué sentido tu vida tiene en este momento? Pues escribirlo, redactarlo y leerlo luego, ¿vale? Dejarlo ahí y leerlo cuando os apetezca leerlo, ¿vale? Luego, otra actividad sería describir el propósito de tu vida. ¿Qué propósito tenemos en la vida? Esto serían metas, ¿vale? Metas a corto, a medio, a largo plazo. Metas. Las escribimos, las ponemos delante de nosotros, vamos al plano más consciente, ¿vale? Otra actividad sería analizar tu pensamiento en algún objeto durante por lo menos 5 minutos al día, ¿vale? Esto es, tengo una zona en mi casa que yo sé que para trabajar esta inteligencia mía y para trabajar para conmigo mismo, siempre que yo me siente, voy a mirar directamente a X objeto y voy a ir a pensar, ¿no? Voy a focalizar un pensamiento mirando a ese objeto. Entonces, siempre que yo esté alterado, que yo tal, de repente me encuentro con ese objeto y digo, ay, es mi objeto de pensar. Igual que el rincón de pensar para los niños, pues también lo podéis hacer con los niños, ¿vale? Tenemos de repente, queréis, yo qué sé, un conejito, depende de la edad que tengan los niños, tal.
Y entonces, cuando queréis que trabajen eso, que veis que están alterados, pues toca el limón y ponéis un limón y todo el mundo mirando al limón y mirando al limón que piense, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues es una forma conductista de materializar al plano consciente esas reflexiones utilizando algo material, ¿vale? Porque muchas veces, bueno, y sin muchas veces, fijaros, si nos remontamos a antiguamente y al ámbito de las religiones, siempre teníamos esa dualidad, ¿no? De lo espiritual y lo material. Y la religión católica, pues, por ejemplo, recoge esta visión de Dios, ¿no? Y por eso, pues, luego tenemos a Cristo en la tierra, porque el humano, el hombre, no tenía esa capacidad para comprender cosas tan extensas, tan difíciles, tan complejas. Entonces necesitábamos lo material. Pues fijaros cuando nos estamos construyendo como personas, qué necesario es también. Entonces, ¿quieres llevar al plano consciente? Utiliza algún material para llevar al plano consciente. ¿Conocíais estas herramientas? ¿Conocéis alguna otra? ¿Queréis comentarme si os resultan interesantes o no? Venga, que por aquí hay muchos disfrutos de la psicopedagogía y de la psicología de la educación. ¿Qué opináis acerca de estas herramientas? Muy interesantes. ¿Alguno conoce alguna diferente? ¿Alguno había desarrollado o trabajado alguna ya de estas? Yo os invito a que hagáis mucho de esto en el aula porque todos habéis notado seguramente que ha habido un antes y un después dentro del mundo de la docencia, de la situación de la pandemia y dentro del ámbito psicológico de los niños, ¿no? Quizás os estéis enfrentando a niños ¿qué es lo más común o que estamos recogiendo los estudios? Pues que tienen un comportamiento más infantil que corresponde a cada uno de los ciclos, ¿no? Niños de tercero se comportan como niños de segundo como de primero, y bueno, pues este tipo de trabajo intrapersonal va a ayudarles a madurar. Y a los profesores nos va a venir muy bien porque nosotros también venimos de sufrir el estar encerrados de una involuntaria, de sentir miedo, de sentir frustración, y entonces el trabajar esta competencia va a haceros sentir muy bien. Dice Gema que le cuesta muchas veces arrancar porque no es fácil escarbar en uno mismo. Sí, son interesantes, algunas novedosas para mí. Yo no conocía, son muy necesarias. Lo que quizás veo más complicado es poner etiquetas a las emociones. Pues es el primer paso de todo, Raluca del Bosque. El primer paso para trabajar las emociones es el reconocerlas en uno mismo, y cuando las reconocemos, en ese momento las etiquetamos. El proceso de etiquetado es duro, es arduo, puede, y sobre todo si ya lo hacemos de más mayores. Pero es que muchas veces quizás hemos vivido todavía en esa educación en la que mostrar las emociones parecía que no era de todo saludable, igual que del estigma que hablábamos ayer del ámbito de la psicología. Continuamos, compañeros. Aquí. El vídeo de la asertividad. Y vale. Entonces, bueno, mirad, voy a poner el vídeo de la asertividad porque me va a venir bien a mí también para descansar un poco porque llevo una tralla ahí de comunicación. Vamos a poner este vídeo de la asertividad, ¿de acuerdo? A ver, aquí lo tenemos. Dice Esther, a mí me parece totalmente importante trabajarlas en infantil, porque precisamente ya de adultos aún no nos conocemos bien a nosotros mismos. Efectivamente, el momento de la educación infantil y cuando arreglamos la educación, yo diría inclusive desde la guardería. Pero bueno, claro, los docentes nos podemos permitir esa labor educativa. Y yo creo que, no sé si te habrá servido alguno de estos ejercicios que te he dado o te habrá dado ideas para que los maestros de infantil que sois tan creativos, pues le deis al coco y lo desarrolléis como veáis que podéis aportarlo o incrementarlo dentro de vuestras aulas. Mirad, aquí tenéis este vídeo, el vídeo de la asertividad. Os dejo que lo veáis, yo lo voy a ver también, le voy a quitar el sonido para que no os moleste el vídeo del sonido que yo ponga, pero vosotros podéis verlo. Sí, me ha venido genial para mi TFG, Esther Brión. Es que es un tema muy recurrente para los TFGs. Todo lo que está en boga ahora mismo, la innovación, la inclusión, las inteligencias múltiples, ¿verdad? Bueno, venga, vamos con el vídeo.
Era un poco a modo el final de todo lo que habíamos estado dando. No sé si ya lo habéis terminado de ver. Hay que terminar de ver las dos secuencias nada más de los animales, ¿vale? Lo último serían preguntas que hacemos acerca de si conocemos el ámbito de la asertividad y si lo desarrollamos. Y hemos visto pues varias situaciones. En primer lugar, nos hemos encontrado un puente con varios animales que trataban y se encontraban y, ¿verdad?, estaban teniendo una negociación del conflicto agresiva hasta tal punto que ninguno de los dos ha salido ganando. Ha llegado un conejo y encima han tenido ese conflicto del que hablábamos antes, de la mediación del conflicto en el ámbito agresivo, y ha decidido poner fin a la situación de una forma en la que el único que ha salido ganando ha sido él. Y fíjate, casualidades de la vida, se ha encontrado en la misma situación con otra persona y ahí ya sí que ha tomado la determinación de la asertividad y así han conseguido ambas personas cruzar el puente, ¿no? Pues de esto se trata un poco de lo que hablábamos. Y la siguiente historia, pues el conejo, había un cazador que quería cogerlo con una zanahoria, ha llegado otro cazador, han estado discutiendo a ver quién le ofrecía más y finalmente lo que ha sucedido es que entre toda la discusión el que ha salido ganando ha sido un pájaro que ha venido y se lo ha llevado, ¿verdad? Bueno, pues este tipo de vídeos son los que desde el ámbito de la psicopedagogía o de la psicología de la educación pues nos pueden ser muy funcionales para trabajar esas emociones y trabajar dentro de la educación emocional con nuestros alumnos la parte de la comunicación o de la mediación del conflicto en asertivo. Así es.
No se soluciona nada con esa actitud agresiva o pasiva. Hay que intentar entender la postura cada uno y buscar el acercamiento, ¿verdad? El valor de la empatía, el traducir a pasiva lo que está sucediéndonos en nuestras negociaciones para con los demás. Genial, gracias Gemma por tu aportación. Vamos a continuar y ahora vamos a pasar al plano más del ámbito de la psicología, ¿no? ¿Qué está ocurriendo o qué patologías o cómo vamos a detectar X comportamientos o conductas que sí que son de esa rama patológica y que van a requerir de la experiencia o de la aportación de un profesional, ¿no? O ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales del ámbito de la educación cuando las detectamos, ¿no? Sobre todo, eso, detectarlas. Es el proceder a ese etiquetado y saber qué es lo que está ocurriendo para saber a qué profesional mandar. Mirad, ¿qué es lo que nos estamos encontrando que se ha aumentado? Ayer hablábamos del perceptil de 15 etapas, ¿no? De lo que sería el ámbito de la patología o de la enfermedad dentro del ámbito de la psicología, y entonces los más reseñables que vamos a trabajar serían qué es lo que se ha visto incrementado post pandemia y qué es lo que a día de hoy nos va a ayudar a saber reconocer. Pues la ansiedad, la depresión y el insomnio, esto es lo más, pero vais a ver cómo dentro del terreno de la ansiedad vamos a tener otras patologías que quizás que conocieseis, dentro de la depresión igual, y el insomnio porque es promovido o propiciado. Mirad, lo que la gente, ante todo lo que vamos a hacer es desestigmatizar. Tenemos lo que la gente cree que es la ansiedad y lo que realmente es tener ansiedad. Pues tener ansiedad es estar desesperado, tienes prisa, quieres que pasen cosas rápido. A ver, perdonadme, es que estoy yéndome mal porque quería explicaros. Lo que la gente cree es que es tener la ansiedad, ¿vale? La gente cree que una persona pues le dice que está desesperada, que tiene prisa, que quiere que las cosas pasen rápido, que se lo está inventando, que está loco, que no está bien porque no quiere, que tiene un mal día, ¿vale? Estos serían los estigmas de lo que es la ansiedad. Pero realmente, ¿qué se esconde detrás de un trastorno ansioso? Pues la ansiedad, pues vamos a tener una preocupación extrema, vamos a tener problemas para gestionar el nerviosismo, vamos a estar irascibles o irritables, vamos a mostrar de una forma patológica el cansancio y la fatiga, pueden haber condicionantes como sensación de presión en el pecho, dificultades para respirar, dificultades para relajarse o concentrarse, dificultad para tragar, incluso tener la sensación de que no hay saliva en la boca, insomnio, despertares nocturnos con pánicos nocturnos, temblores o tics, dolores de cabeza irracionales, frutos quizás también, bueno, irracionales, totalmente racionales, disculpadme, dolores de cabeza, frutos de que la postura o la tensión muscular va a provocar cefaleas por la zona de atrás de la cabeza, dolores musculares, también del cuerpo de tenerlo en tensión, sensación como de agujetas estomacales o dolencias sin motivo médico aparente. Y sobre todo el condicionante en común era lo que hablábamos ayer de la rumiación de las ideas, que es estos pensamientos que hemos llamado de tipo disruptivo. ¿Cuándo se va a convertir esto en un problema ansioso? Pues más o menos si más del 60% del día tienes este tipo de situaciones. Ahí ya vamos a entrar dentro del terreno patológico. ¿Por qué? Porque no van a permitirte vivir o llevar una vida normal, ¿vale? Van a condicionar tu vida. Todos podemos desarrollar un momento ansioso, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos haría tener un trastorno de ansiedad? Pues que el trastorno o que la ansiedad nos lleve a ser algo inhabilitante o que te haga que tu vida no transcurra con la normalidad que debería. Entonces te va a afectar en tus rutinas diarias, no solamente personales, sino laborales o de tus relaciones sociales. ¿Qué es la ansiedad? Pues la ansiedad como concepto o a definir, pues es una respuesta emocional que se presenta a una persona ante situaciones que percibe o interpreta como peligrosas o amenazantes. Es una manera de reaccionar no adaptativa que se caracteriza por una descarga neurofisiológica del cuerpo, cuya base es el miedo, ¿vale? El miedo, una preocupación excesiva o la anticipación catastrófica de un futurible que tampoco tiene por qué llevarse a cabo. Por lo que dicha descarga provoca un malestar psicofísico importante que puede llegar incluso hasta la angustia o el pánico. ¿Vale? ¿Por qué están todos estos conceptos aquí? Porque son los conceptos que van a definir los diferentes tipos de ansiedad.
Además, pueden confundirse con diferentes padecimientos médicos. Muchas veces llegan a consulta X sintomatologías que pueden engañar o que pueden parecer que sean de repente una gastritis y a lo mejor es un trastorno ansioso. O dice una migraña y es un trastorno ansioso. Por esto es lo de que este tipo de sensaciones pueden confundirse con otras cosas. Que a los pacientes los va a obligar a ir con diferentes especialistas sin que la mejoría determine, sin que haya una mejoría plausible y rápida, y lo que va a hacer que cuando lleguen al especialista en salud mental quizás el proceso vaya mucho más avanzado, ¿vale? Cosas físicas que podemos ver dentro de la ansiedad. Pues mira, tenemos hiperventilación, dolor en el pecho, sensación de ahogo. Esa sería la crisis de ansiedad clásica que vemos que se trata con lo de respiremos dentro de una bolsa de papel, por ejemplo. Sudoraciones o escalofríos. ¿Vale? La persona empieza de repente a tener sudores y escalofríos o temblores que vienen de inquietud. Entran en miedo o pánico de una forma irracional y se ve, pues esa expresión que está en el dibujo la podemos ver perfectamente en la persona que está desarrollando un trastorno ansioso o que tiene una crisis de ansiedad. Va a tener sensibilidad, una sensación de irrealidad, ¿vale? Como en plan que lo está soñando. Náuseas o dolor abdominal o mareo, propio de ya tener fruto de ya tener tanto déficit de iono, ¿no? Hormigueo o entumecimiento, también fruto de esa falta de oxigenación neurológica. Sequedad en la boca, fruto también de lo mismo. Dificultad de atención, de memoria y de concentración, cuando ya el trastorno se ha elongado en el espacio y en el tiempo. Tensión muscular, taquicardias e hipervigilancia de alerta. Aquí tenéis esa sintomatología que tenemos que tener clara y tenemos que ver y saber detectar si queremos ayudar a una persona que está pasando por alguno de estos tipos de trastorno. ¿Tipos de trastorno de ansiedad que hay? Pues mirad, tenemos el mutismo selectivo. El mutismo ya sabéis que es el no hablar, ¿vale? De forma selectiva, dije el no hablar porque estás con una ansiedad tan fuerte que pues te impide la comunicación, ¿no? O sea, todo aquello como hemos hablado antes de cómo desarrollarse dentro del ámbito de la comunicación se va a ver dañada total y absolutamente. Trastorno de ansiedad social o fobia social. Pues fijaros, este es el que más ha aumentado después de la pandemia. Veíamos a muchos niños y a muchos adultos con miedo a salir a la calle y con miedo al contagio, ¿vale? No querían estar juntos ni cerca de las personas porque habían desarrollado ese miedo, fruto de la educación en el miedo, pero que si se ha alargado en el espacio y se ha convertido en algo que ha perdurado en el tiempo, probablemente se haya convertido en este trastorno de ansiedad social. Luego tenemos trastorno de ansiedad inducido por sustancia. Bueno, pues este sería se ha estado medicando X tiempo con X sustancias o he estado de forma voluntaria pues tomando X sustancias que pueden desarrollarse luego a lo largo del tiempo como un trastorno ansioso. Luego tendríamos otro de los que más se han ampliado durante pospandemia, que es el trastorno obsesivo-compulsivo, que dentro del trastorno obsesivo-compulsivo además hay muchos trastornos obsesivos, el verificador, el de limpieza. Esto es que se han llevado al terreno de la rumiación de una forma excesiva o al terreno intrusivo un pensamiento que le inhabilita y que le condiciona. El trastorno obsesivo-compulsivo o TOC lo habéis visto seguramente pues, en el cine o en personajes como, por ejemplo, que necesitan cerrar 8 veces y comprobar que han cerrado 8 veces la puerta, que limpian las cosas, que colocan la ropa en el armario con la distancia de 1 centímetro. Bueno, pues esos serían trastornos obsesivos, ¿vale? Porque entran dentro de la compulsión, cuando hago algo de una forma reiterada. Luego tendríamos fobias específicas. Pues fijaros, dentro de las fobias específicas ahora tenemos también la fobia a la enfermedad del coronavirus, ¿vale? Que es una nueva patología, porque claro, antes no existía. Entonces es una fobia irracional que te hace, que te inhabilita, ¿no? Todo esto hay que entenderlo, lo que os he dicho antes, que si condiciona tu vida, si te inhabilita para tu día a día. Luego tendríamos el trastorno de ansiedad por separación. También lo hemos visto en el aula muchísimo. Ese momento de los niños, cuando nos los han entregado, ese sufrimiento de dejar a los papás fuera y ese miedo que desarrollan y esa ansiedad que les entra.
¿Cómo detectamos si es un trastorno ansioso? Si se perdura en el tiempo, si les inhabilita para el día a día y si les inhabilita para totalmente. Y ha acontecido, seguramente muchos de los compañeros habréis visto cómo ha habido algún niño que ya ha habido que trabajar con él, el convertir la llegada al colegio en algo placentero, pues dejando el acompañamiento a los padres, dejando que llevase algún juguete o algo. ¿Por qué? Pues porque habían desarrollado un trastorno de ansiedad por separación. Tenemos también el trastorno por estrés postraumático. Pospandemia es el trauma de haber tenido o haber estado encerrados de una forma involuntaria y sin saber hasta cuándo iba a ser y qué iba a ocurrir. Pues este trauma ha generado unas inseguridades muy internas que hayan provocado probablemente un trastorno ansioso. Luego tendríamos el trastorno de pánico, que este se puede mostrar por las noches en forma de pesadillas o durante el día de una forma pues irracional, es tener un miedo irracional y entrar en pánico, ¿no? Por ejemplo, aquí estaría la agorafobia o cosas o trastornos de esas características, ¿vale? Y luego el trastorno de ansiedad generalizada, que ya es el sumum de la suma de muchos otros tipos de ansiedad. Mirad, por eso le dedicamos aquí el trastorno de ansiedad generalizada, le vamos a dedicar un periodo, o sea, un pantallazo, ¿no? Pues mirad, inquietud, fatiga, excesiva ansiedad y preocupación, aumento de dolores musculares, concentración deteriorada, irritabilidad y dificultad para dormir. ¿Vale? El TAG es una afección común y cualquier persona puede sufrir este trastorno, incluso los niños, pero se presenta con mayor frecuencia en mujeres que los hombres, ¿vale? Pues bueno, este estado de preocupación excesivo y constante ante diferentes situaciones, incluso durante nuestras rutinas diarias, que no deberían suscitar esa respuesta, provocando inquietud, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño. ¿Vale? Un TAG sería lo más común a encontrarnos hoy en día en la sociedad, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro trabajo y en nosotros mismos, ¿vale? La diagnosis sería TAG. El trastorno de pánico, bueno, voy a pasarlos un poco más rápido precisamente porque ya los hemos trabajado, pero dentro del trastorno de pánico, ¿qué reconocemos? Pues mirad, latidos rápidos del corazón, dolor en el pecho o en el estómago, dificultad para respirar, debilidad o mareos, transpiración, calor o escalofríos, hormigueo o entumecimiento de manos, ¿vale? Estos serían dentro de los ataques de pánico. Y son sensaciones repentinas de terror sin un peligro aparente, pero la persona puede sentir como si estuviera perdiendo el control. También puede presentarse síntomas físicos como los que os he dicho anteriormente. El trastorno de estrés postraumático, pues es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, ya que esta situación que ha experimentado o ha presenciado le va a condicionar para su día a día. ¿Qué reconocemos en un estrés postraumático? Pues tenemos falta de interés en las actividades, recuerdos recurrentes del acontecimiento traumático, lo vivencian una y otra vez, falta de atención, se muestran negativos, tienen problemas de sueño, tienen sensación persistente de hipervigilancia, tienen incapacidad para recordar el suceso traumático, ¿veis? O sea, puede o recordarlo de una forma recurrente o incapacidad para recordar lo que sucedió, ¿vale? Puede tener un estado emocional negativo persistente, puede tener sensación persistente de hipervigilancia, perdonadme que ya os lo he dicho, y puede evitar hablar o sentir o pensar o actividades o rutinas o ver a personas o acudir a lugares donde sucedieron el trauma, ¿vale? Todo este tipo de cosas os las estoy diciendo porque es muy importante tenerlas presentes si queremos reconocerlas. Y es el sumum de la inteligencia ya emocional, poder reconocer cuando algo se ha convertido en algo negativo o patológico. Trastornos de ansiedad por separación, os lo he explicado anteriormente. Fobia específica, lo veis, animales, sangre, entorno natural o COVID. El trastorno obsesivo compulsivo, y tenemos ahí el ciclo de qué es la obsesión. La obsesión nos lleva a tener ansiedad, la ansiedad a las compulsiones. Cuando repito la compulsión tengo un alivio en ese momento, pero realmente vuelve a hacer, y es el ciclo sin fin de nunca acabar. Trastornos de ansiedad o fobia social, lo que os explicaba de tener miedo. ¿Cómo lo reconocemos? Pues fijaros, los fóbicos sociales aborrecen fiestas y reuniones, son reticentes a visitar centros de esparcimiento o lugares de entrenamiento en atención masiva, evitan a toda costa ser presentados en público, tienen una notoria incomodidad al ser observados, tienen pánico escénico y terror al dirigirse en público o en grupo de amigos,
tienen aversión a realizar llamadas telefónicas y realizar trámites, tienen dificultad para hacer valer su punto de vista y reclamos frente a un problema y tienen una tendencia a rehuir de espacios cerrados donde hay gente. ¿Cómo tratar la ansiedad? Pues mirad, consejos. En primer lugar, trataremos de dormir bien, dormir lo suficiente, ¿no? Dormir lo suficiente ya sabéis que es, pues a partir de las 7 horas sería lo saludable y lo recomendable 8 horas. ¿Todas las personas necesitan dormir lo mismo? No, cada persona necesita su periodo de descanso, porque también va a interferir mucho la actividad física o mental que hayas desarrollado durante el día. Vas a estar más cansado o menos cansado, ¿no? Pero lo saludable sería de entre 7 a partir de 7 horas. Comer alimentos saludables, ¿vale? Una dieta equilibrada va a hacer que la ansiedad también esté controlada, huyendo de las grasas trans, huyendo del excesivo hidrato de carbono y huyendo de los azúcares malos, ¿vale? Mantener un horario diario regular. Esto es pautar. Para controlar la ansiedad, si tenemos pautas y vamos haciendo las cosas a lo largo del día, a tal hora a tal hora cual, la ansiedad va a estar más controlada. ¿Cómo tratamos también la ansiedad? Pues vamos a pedir salir de casa todos los días. Vamos a evitar el quedarnos solos, el estar solos en casa sin ningún tipo de actividad. Hay que salir, hay que ver ¿por qué el salir también? Por ver cómo pasa el día, en la mañana, las horas de luz son muy necesarias, ver cómo transcurre el día a día. Esa conciencia va a hacernos ir a ese plano más consciente de lo que hablamos de la neurología y nos va a hacer estar mejor. Luego, mantenerse al lado de sustancias, claro, porque va a interferir de forma negativa en la ansiedad. El alcohol consume mucho oxígeno también y por lo tanto, pues si ya tienes una mala pasada porque tienes hiperventilas o tienes una mala gestión o un nivel alterado neurológico, pues con el alcohol y las drogas, pues mucho peor. Y hablar con familias o amigos cuando se sienta nervioso o asustado. La soledad, el comunicarnos es el gran aliado porque la comunicación es la mejor herramienta que tenemos para sacar fuera las cosas que se quedan dentro y están haciendo daño. Y sobre todo, yo os diría, ahora como personas, trasladándola a la pasiva, tenemos que evitar mucho decirles a esas personas cuando nos cuentan o nos comentan qué tipo de problema tienen, decirles expresiones como pasa, ¿vale? Si pudiera pasar una persona, no tendría ese problema. Entonces, lo que peor le podemos decir a una persona es pasa. Tenemos que dejar que esas personas se comuniquen, que esas personas hablen y que nos cuenten las cosas las veces que sean necesarias. Y luego tendríamos, por otro lado, la depresión, ¿vale? Que no es lo mismo que la ansiedad. La depresión, pues mirad, tenemos ahí un dibujo en el que nos hablan de tres cosas claves, que son los fantasmas, el miedo y la tristeza, ¿vale? La depresión clínica es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo y escuela. Puede además causarnos ansiedad, pero no necesariamente, y la pérdida del sueño, del apetito y la falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. Volvemos a lo demás. La gente cuando sufres depresión se cree que te sientes triste, y no es eso, no es tristeza. Sientes desinterés, ansiedad, culpa, cansancio, angustia, insomnio y baja autoestima. Circunstancias iniciales de un trastorno depresivo. Pérdida, que te puede llevar a una depresión. Una pérdida, un conflicto, un estrés interpersonal, agobio, cambio en el valor de las cosas, desgaste, ¿vale? Muchas más situaciones nos pueden llevar, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos? Disminución de alicientes del interés, de valores, de reforzadores de sentido, condiciones negativas. Luego, la depresión, pues es tristeza, desánimo, fatiga, desmoralización, desesperación. Y la evitación conductual, que es un problema secundario, que sería pues evitar hacer cosas, la inactividad, la rumia del pensamiento, los pensamientos intrusivos. ¿Vale? Pues fijaros, la diferencia de lo que sería una depresión y la tristeza. La depresión es un trastorno psicológico, es una patología, es duradera, no tiene una causa específica, no tiene por qué tener una causa específica. Puede tener pensamientos suicidas, la autolisis, que veis que es un tema muy recurrente y que nos preocupa mucho a la sociedad y a los docentes en concreto, por todos los casos que vamos conociendo cada vez más cercanos. No mejora el tiempo,
no mejora con el tiempo, disculpadme, y necesita necesariamente de terapia. Un profesional tiene que ayudar. La depresión no se va a curar de porque sí. Quizás puede parecer que esté menos latente, pero volverá a aparecer si no se trata. Y la tristeza, sin embargo, es una emoción natural que podemos reconocer y tenemos que trabajar para entenderla dentro de la educación emocional. Es algo temporal, tiene una causa específica, está motivada por algo, vaya. Pensamientos sobre el motivo de la tristeza, suele mejorar con el tiempo y no necesita ningún tipo de terapia porque es algo natural y normal. Dentro de la depresión tenemos que saber, tenemos la depresión leve, la moderada y la severa, ¿vale? La leve se caracteriza porque los síntomas que presenta son la tristeza, cierta apatía, falta de autoestima, cansancio, falta de interés y desilusión, pero de una forma suave que no afecta a nuestra vida cotidiana o a nuestras actividades. Algunos los llaman también, cuando la depresión es muy leve, se llama distimia y no debe tomarse a la ligera, ya que en muchos casos conduce a una depresión crónica, ¿vale? Si estamos siempre en ese estado depresivo y lo normalizamos, al final lo vamos a cronificar y a la larga o a la postre va a ser mucho más negativo. De forma moderada nos lo va a diferenciar de la leve en que su intensidad va ganando fuerza respecto a la depresión leve, de forma que ya se empieza a paralizar un tanto la vida diaria de la persona enferma. O sea, ya empezamos a comportarnos de una forma que va a interferir de forma negativa en nuestro día a día. Y va a tener síntomas como dolores musculares, motivo de baja laboral, la dificultad para concentrarse, que puede hacer del trabajo diario un auténtico infierno y la baja autoestima. ¿Y cuándo ya es algo severo? Pues cuando se trata de una depresión donde la cantidad de síntomas es mayor y sus consecuencias negativas se van a hacer más que evidentes. ¿Qué es lo que caracteriza a una depresión severa? Pues una pérdida total del interés por la vida, por pensamientos frecuentes de suicidio y por la desesperación de las fuerzas físicas. Si tenemos casos cercanos de este tipo de depresión, por favor, ayudarles a acudir a un profesional porque en la mayoría de los casos no les interesa ir, ¿vale? Entonces ahí sí que tenemos que hacer una buena labor de coach. Antes de llegar a la depresión severa vamos a intentar detectarlo, ¿cómo? Mediante la comunicación asertiva, ¿vale? Y todas las cosas que hemos utilizado dentro de, que hemos hablado acerca del autoconcepto, la autorregulación, y vamos a utilizar esa inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. El insomnio es también una enfermedad, no solamente es una consecuencia en sí misma, ¿vale? El insomnio es un trastorno del sueño que puede causar dificultad para conciliar el sueño, ¿vale? Puede ser para quedarte dormido, tener esa dificultad, o puede ser también de que te despiertes en muchas ocasiones o que te despiertes demasiado temprano. Eso es un componente esencial de la conducta humana porque la conducta humana se va a ver alterada si no tenemos las horas necesarias de sueño. Y suele concentrarse en el periodo nocturno del ciclo diario de la luz y de la oscuridad. Dicen que suele porque muchas personas desarrollan un trastorno de sueño y duermen durante el día y se ven alterados los ritmos circadianos. Complicaciones del insomnio. Pues fijaros, ¿qué tipos de problemas emocionales nos van nos va a deparar el insomnio? Pues nos va a deparar un riesgo de padecer depresión, ansiedad, estrés y desorden bipolar. O sea, fijaros cómo el insomnio va a desencadenar en otras enfermedades de tipo psiquiátrico, psicológico. Se debilita el sistema inmunitario. Cuando dormimos poco vamos a tener más predisposición a enfermar. Por supuesto que al ralentizar el sistema vamos a tener riesgo de padecer obesidad, vamos a aumentar la presión arterial, por lo tanto estamos haciendo trabajar de una forma irregular y mala al corazón, vamos a tener riesgos de enfermedades cardiovasculares y podemos desarrollar incluso diabetes. ¿Qué podemos hacer para mejorar el insomnio? Pues establecer un horario regular para ir a dormir, siempre a la misma hora, ¿vale? Vamos a evitar el consumo de alcohol y otras sustancias que puedan alterar el sueño. Es mejor utilizar la cama solo para dormir, o sea, tenemos que focalizar, no podemos utilizar la cama para leer o para otras cosas, tenemos que utilizarla para dormir. Vamos a evitar siestas a lo largo del día porque nos va a favorecer el sueño por la noche y llegar más cansados por la noche. La práctica de ejercicio es uno de nuestros gran aliados, pero no se recomienda que se haga 4 horas antes de ir a dormir, ¿sabes? Porque si estamos alterados en ese momento, o sea, hasta 4 horas antes, ok, pero 4 horas antes de dormir mejor no realizar ningún ejercicio físico. ¿Cómo podemos ayudar a dormir mejor?
pues nos vamos a dar un baño de entre 1 o 2 horas antes de ir a la cama, un baño caliente. Esto va a relajar nuestras constantes vitales y nos va a ayudar a entrar o sea, va a frenar la sinapsis neuronal y nos va a ayudar a dormir. Por supuesto, nos retiramos el móvil porque el móvil o la tablet o las pantallas nos van a alterar neurológicamente y van a hacer que durmamos peor. Vamos a evitar las cenas copiosas, ya que las digestiones pesadas van a hacer que durmamos peor. Las condiciones de luz y ruido y de temperaturas tienen que ser idílicas para el descanso porque van a propiciar que nuestro cerebro se adecue al momento del sueño. Y si no consigues conciliar el sueño después de 20 minutos de estar en la cama, pues lo saludable sería que te levantes, hagas alguna actividad para tratar de relajarte y vuelvas a irte a la cama. Porque si no, lo vas a patologizar y vas a ponerte más nervioso y va a ser la pescadilla que se muerde la cola. Y hasta aquí tendríamos la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos hasta aquí alguna pregunta. ¿Conocíais este tipo de cosas? ¿La depresión puede suscitar a huir del hogar? Sí, una depresión te puede hacer huir del hogar, efectivamente. Los niños con TDAH suelen tener este tipo de ansiedades. ¿Cómo podemos ayudarles? Bueno, pues ahora es la última parte que vamos a tocar de cómo ayudar a tratar la ansiedad, ¿no? Que sería llevar al plano consciente y mediante respiraciones. No sé si habías hecho algún tipo de otra pregunta. Sí, no, ya estaban ahí. Vale, de acuerdo. La depresión puede suscitar, ¿y la depresión leve puede llegar a severa si no se trata? Sí, Gema, sí. Es más, ocurre, fíjate, que las depresiones leves lo que llevan es a cronificarse, porque al no tratarse se van cronificando. Y como todo, al final, como todo lo educacional, como todas las conductas, si nosotros hoy estamos aquí y nos acostumbramos a estar aquí, mañana vamos a estar aquí, pasado aquí y aquí, porque todo el tipo de conductas, igual que cuando hablamos de conductas disruptivas, decimos que siempre se construyen hacia arriba, y esto no es más que el claro ejemplo de si hoy hay una falta de respeto a la que me insulto, mañana el insulto va a ser más fuerte, ¿no? Pues esto igual. Alba Pintos nos dice que mis prácticas lo llevé a cabo con un menor con TEA, y poco a poco los pequeños se fueron incorporando. No sé a qué te refieres. Actividad de relajación. Ah, sí. Maravilloso. Sí. Fijaros, pues las terapias, las relajaciones son muy importantes. Y vamos a ir ya con ellas porque veo que son 1:40. Voy a ver si puedo dároslo en 8 minutos o en 10 para terminar el curso con vuestras aportaciones y con las cosas que me queráis decir. ¿De acuerdo? Vamos, compis. Vamos aquí. Fijaros que terminamos de la tóxica afuera, que es un concepto muy ahí. Vale, ¿qué es la relajación? ¿Por qué es importante la relajación? Pues la relajación consiste en aflorar el tono muscular, relajar el músculo, y disipar la cabeza hasta llegar a un estado de confort pleno, tanto mental como físico. Existen diferentes técnicas para practicarla, pero con cualquiera de ellas podemos obtener muchos beneficios. Beneficios de las relajaciones. Elimina la tensión muscular, favorece la recuperación de la fatiga, nos ayuda a descansar, favorece el sueño reparador, previene el estrés, la fatiga y el insomnio, reduce la tensión arterial, genera una sensación de bienestar, ayuda a mejorar la autoestima, reduce la tensión emocional y favorece la ruptura de pensamientos negativos recurrentes. Además de estas ventajas, también tiene importantes repercusiones para nuestro rendimiento cognitivo. O sea, a nivel cognitivo va a favorecer la concentración, va a aumentar la capacidad de retención de la memoria y va a facilitar la recuperación de la información. O sea, aquello de recordar cosas del pasado o tener una mayor conciencia temporal. La relajación la podemos practicar en cualquier momento y casi en cualquier situación. Casi porque no todos los lugares son idílicos, no todos los contextos son propicios. Sobre todo, resulta importante en la siguiente situación. Pues, ¿cuándo vamos a provocar una relajación? Pues cuando llevemos unos días notando una ansiedad prolongada, cuando pasamos por una etapa de pérdida de duelo, cuando sintamos estrés o cuando tengamos problemas para conciliar el sueño. ¿Habéis visto? Por lo tanto, la relajación siempre va a ser muy poderosa o va a servirnos para cualquiera de las patologías que hemos denotado o hemos trabajado antes. Y también, mira, fijaros ahí, dice, ¿sabías que los abrazos son súper poderosos? Efectivamente, pues un abrazo
muchas veces ayuda a calmar y también es una de las técnicas para relajarnos. ¿Por qué? Porque los abrazos fortalecen tu sistema inmune, ayuda a la persona a relajar los músculos, disminuye la presión arterial, libera la tensión, incrementa tu confianza, eleva tu serotonina favoreciendo tu felicidad y estimula la oxigenación y te rejuvenece. Entonces, ¿cómo poder relajarle? Pues, como decíamos, existen varias técnicas y el uso de una o de otra va a ser selectivo porque dependiendo de una o de otra nos va a venir bien en un momento u otro. Mira, la relajación básica basta de la respiración. Respiraciones diafragmáticas. Nos pondríamos una mano en el pecho y una mano en el diafragma. Vamos a realizar respiraciones o inhalar de forma profunda por la nariz y voy a soltarlo por la boca de forma lenta. Cuando dirigimos una relajación podemos indicar además que cuando expulso el aire por la boca que se imaginen que lo expulsen por una pajita, ¿vale? Si los niveles de ansiosos son muchos o queremos trabajarlo de una forma más, podemos empezar respirando por un agujero de la nariz y expulsando por la otra, por ejemplo, o coger por la misma, expulsar por la misma, serían otra de las técnicas para realizar relajaciones. ¿Cómo podemos hacerlo? De pie, sentado o tumbado, dependiendo del momento o como veamos a la persona que lo necesite mejor. Nosotros mismos, con nosotros mismos, podemos realizarlo también. Tomamos conciencia de que estamos ansiosos, cerramos los ojos o focalizamos la mirada en el objeto que queramos, que nos va a ayudar de forma conductista. Vamos a coger aire por la nariz y vamos a soltarlo por la boca, ¿vale? O por la nariz o por la boca, como queramos, ¿vale? Pero mira, fijaros, el 1, inhalar lenta y profundamente. El 2, llevar el aire hasta el fondo de los pulmones y llenarlos completamente. Tercero, se levanta el abdomen. Y cuarto, cuando exhalo, vacío todo y me quedo pequeñito, pequeñito, pequeñito porque voy a expulsar todo. Relajación muscular progresiva. Esta técnica consiste en, pues sería una técnica que puedes hacer para contigo mismo o puedes hacer para con los demás de forma guiada. Buscamos un lugar adecuado, con una temperatura adecuada, nos tumbamos, empezamos primero realizando respiraciones controladas, cojo aire por la nariz, lo mantengo, lo suelto lento. Voy a llevar primero a lo más práctico, que es llevar al plano consciente nuestra respiración. Cojo el aire por la nariz, lo tengo y lo expulso. Una vez que ya tengo esto, la relajación muscular progresiva pues sería, yo la suelo hacer de abajo hacia arriba porque me parece mucho más funcional. Empezamos de izquierda a derecha y repito 3 veces. El pie izquierdo se relaja. El pie izquierdo se relaja. Así 3 veces muy lento y dejo que se relaje el pie izquierdo. Y entonces yo añado además, mi pie izquierdo pesa, ¿vale? Para tomar conciencia de la gravedad y se relaja mucho más. Ayudo ahí. Lo haría igual con el pie derecho. El pie derecho pesa. El pie derecho se relaja. De forma ascendente, izquierda, rodilla izquierda, rodilla derecha, cadera izquierda. El estómago me pesa. O paso después a la mano derecha me pesa, mano izquierda me pesa, codo izquierdo me pesa, codo derecho me pesa, hombro derecho, hombro izquierdo, estómago, pecho, luego cuello y luego iríamos a los ojos, el ojo en los ojos me pesa, la boca me pesa, la frente me pesa y por último yo digo la cabeza me pesa, ¿vale? Esto ritualizado diciéndolo 3 veces, ¿vale? Dejamos como 10 segundos, pues es una relajación muy progresiva. Relajación y imaginación, pues estas son las evocaciones. Lo mismo, nos tumbamos, cerramos los ojos, una temperatura adecuada, me relajo primero con las respiraciones controladas, llevamos la respiración al plano consciente y voy a realizar, si quiero yo para conmigo mismo, una relajación de imaginación. Voy a evocar un lugar que me haga sentir paz y tranquilidad. Y me lo voy a repetir a mí mismo. Siento paz y siento tranquilidad. Si lo hago de forma dirigida, vamos a hacer una relajación guiada, pues ayuda mucho trabajar con los colores. Los colores ayudan. Estoy tumbado en una pradera verde. Por la nariz voy a inhalar aire, va a entrar dentro de los pulmones y voy a arrastrar con los pulmones mis preocupaciones y los voy a expulsar por la boca en forma de nube de color azul. Y voy a ir llenando el cielo de nubes azules que van a ir naciendo desde mí. Cojo aire por la nariz, limpio mis preocupaciones y los expulso por la boca, ¿vale? Eso sería una relajación de imaginación o guiada.
Otras formas de relajación, pues por ejemplo, pintar mandalas relaja mucho porque nos hace llevar al plano consciente, y la simetría y el trabajar la simetría nos va a llevar a una sensación de tranquilidad. El yoga y sus posturas pues también nos van a ayudar a estar más relajados. ¿Por qué? Plano consciente corporal y utilización de la respiración para trabajar muscularmente y establecer esa pauta de metacognición entre cuerpo y mente. La musicoterapia, pues, ¿qué beneficios tiene la musicoterapia o la música, el escuchar la música? Pues físicos, como la respiración, el tono muscular, la agudeza auditiva y que reduce tensiones físicas, y beneficios psicológicos de la musicoterapia, como la expresión personal y única, la identidad personal, la atención, la memoria, o que reduce tensiones mentales. Aromaterapia, pues fijaros, mira, ahí os he dejado algunas de los aromas que te van a ayudar para X tipos de patologías, y yo os lo recomiendo. Yo lo empecé a utilizar dentro de mi casa, ¿no? Probando diferentes tipos de olores para ayudarme a ver cómo me sentía, y dentro del aula también es muy gratificante ver que efectivamente si la clase de repente huele a lavanda, vas a disminuir la ansiedad de los alumnos. ¿Vale? Pero fijaros, lavanda, la ansiedad, el enojo, la depresión, el incienso, dependiendo qué tipo de incienso, también ayuda a trabajar la ansiedad o la depresión, el olor a naranja reduce la depresión y la ansiedad y la tensión, yo qué sé, tenéis ahí muchos, los olores cítricos elimina la ansiedad y es un antidepresivo natural y aumenta la creatividad. Si huele a limón en clase, si queréis que pinten y dibujen, el olor a limón, tu gran aliado. Y bueno, ahí tenéis más, ¿vale? Que es que ya quiero ir terminando. Y la meditación, pues los beneficios de meditar serían los mismos que de la relajación, pero es que además va a permitir trabajar tu autoconcepto, vas a estar mejor autorregulado y vas a tener un nivel de conciencia, de inteligencia emocional mucho mayor. Y luego, fijaros ahí, el no es necesario y debemos aprender a decirlo con paz. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos muy acostumbrados y vivimos en una vorágine ya muy absurda, fruto de esa sobreprotección que hemos desarrollado todos los docentes, porque hemos querido que nuestros alumnos estén protegidos y nos hemos olvidado de nosotros mismos en algunas ocasiones, y entonces el aprender a decir que no va a ser del todo sanador para vosotros. Bueno, para nosotros, que yo también. Voy a dejar de compartir y ya estoy aquí. Voy a dejar para que me hagáis preguntas. Voy a leer un momentito. Mira, método Marine USA para dormir en 3 minutos. Es una metodología también muy buena. Aurelio, muchas gracias por tu aportación. Dice, también es verdad que los abrazos en muchas ocasiones no son bienvenidos por ciertas personas, por tanto, solución sería preguntarlo antes, ¿verdad? En plan, ¿quieres un abrazo? Sí, claro, no estamos hablando de niños que a lo mejor tengan algún tipo de rechazo al contacto físico. Simplemente es que igual que cualquiera de las terapias o de las técnicas de las que os he ido hablando, no todo nos va a venir bien siempre a todos. Pero por eso ahí tenemos que aprender a discriminar qué es lo que nos va a servir con una persona o qué nos va a hacer o nos va a servir para con otra persona. Y ahora sí, os he dejado 8 minutos, que es un récord para toda la formación que habéis recibido, que recapitulando, pues sería lo que nos ha dicho Javier al principio de la sesión. Ha nacido todo del autoconcepto, de la autorregulación. Hemos pasado a la comunicación, de la comunicación a las negociaciones del conflicto, de las negociaciones del conflicto nos lo hemos pasado ya al ámbito más plausible, que es cómo detectar X cosas en las personas que tenemos delante. Y por último ya, oye, ¿de qué forma podemos incentivar la terapia o de qué forma podemos mejorar? Impresiones que tengáis. Me gustaría que me dejarais aquí algún tipo de impresión acerca del curso, de la formación, aparte de que en muy poco tiempo habéis recibido mucha formación, que esa ya sé que me lo vais a decir, que estaría bien que se dilatase más en el tiempo porque ha sido todo en muy poco periodo de tiempo. Me dice Alba, muchísimas gracias, ha sido un placer poder acudir a la ponencia. Muchísimas gracias a ti, Alba, además por tus aportaciones y por estar siempre tan activa en el chat. María Ángeles me da las gracias, información muy interesante y útil para llevarla a cabo en un futuro. Es que es verdad que este tipo de formaciones yo las he echado en falta cuando estudiábamos magisterio, ¿no? Porque, bueno, pues no estaban en boga en aquel momento este tipo
tipo de cosas, pero son interesantísimas y deberían de ser obligatorias, sobre todo, más que nada, como para un proceso interno de uno mismo, ¿no? No solamente para los demás, sino este rato de formación tiene que ser de calidad también para nosotros. Dice Raquel, a mí me ha gustado mucho, gracias. Muchas gracias, ha sido muy enriquecedor. Gracias, Isabel Arias Villanueva. Me ha encantado tenerte por aquí. A ver, muy interesante y muy importante también trabajar todo esto para los alumnos y también a nivel personal. Toda la razón, estoy terminando magisterio de infantil. Me ha encantado, echaba de menos tus clases. Ah, es que Raluca es alumna mía, ha sido alumna mía en la universidad. Y estos días han sido un deleite absoluto. Pues muchas gracias, Raluca. Volverte a tener con una alumna, como alumna es un regalo siempre porque tus dudas ayudan mucho siempre al resto de alumnado que a lo mejor no está tan activo o no muestra tanto sus dudas. Y tú siempre, pues al final das en la clave de la pregunta que el alumno está pensando. Gracias, muy interesante. La modificación es muy buena herramienta. Cierto, estoy totalmente de acuerdo, Rosa. Ha sido muy interesante y necesario. Es cierto que se hubiera necesitado más tiempo. Este tipo de información hay que trabajarla, reflexionarla y ponerla en práctica. Pues es verdad, se va a quedar las clases grabadas, así que me encantaría que siempre que lo deseéis, pues como va a estar subida en YouTube, volváis a retomarla y la busquéis porque, bueno, ya yo creo que ha quedado muy claro que la información o formación que nos ha servido en un momento determinado de nuestra vida la vamos a recepcionar de forma diferente porque nuestras herramientas siempre se van a ir construyendo hacia arriba. Pondremos en práctica muchas de las cosas que nos has comentado. Descansa que te lo mereces. Gracias, Cristina Muñoz. ¿Cómo lo buscamos en YouTube? Pues en la página de la Universidad Católica, ellos tienen me imagino, un portal, ¿no?, donde cuelgan sus vídeos de sus ponencias y ahí pues estará esta clase. ¿Dónde podemos volver a ver estas clases y los PowerPoint? Pues mirad, los PowerPoint, la verdad es que, claro, es un material que tengo yo, entonces no sé si la universidad podría facilitaros. Es una cosa que tendría que comentar yo con don Javier. Vale. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Y por último, me gustaría que me pusierais una reflexión, Simone Moquer, iros pensando una frase a modo reflexión final. Los que queráis participar, por favor, una frase, escribirme una frase de reflexión final de lo que ha supuesto la formación o el conocimiento de este tipo de cosas. Yo voy leyendo de todas formas. Muchas gracias, Alfonso. Ha sido un curso muy interesante. Las técnicas son nuevas para mí y tengo muchas ganas de ponerlas en práctica. Ha sido genial, que me lo ha repetido. Muchísimas gracias, Alfonso. Mucha formación en poco tiempo. Enhorabuena. Ha sido un verdadero placer. Ha sido increíble. Una vez más, gracias. Muchas gracias. Plano consciente, gracias. Fíjate, mira, esto sería una conclusión. Plano consciente. Pues me encanta que esa haya sido tu reflexión, Sara. ¿Vale? Porque es verdad, lo hemos repetido mucho durante el curso y va a ser lo que nos ayude a mejorar. En el momento en el que tomemos conciencia de X cosas, vamos a ser esa personita de luz de la que hablábamos el primer día y vamos a dejar de ser, como dice Cooper, un chusquero, los que van por la vida renegando de todo. Pues eso, somos personas con luz y no chusqueros. Plano consciente, gracias, es importante, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una aportación? Que ya está por aquí Javier para cerrarnos la ponencia. Buena actitud con habilidades y conocimiento continuo, ser conscientes de uno mismo y sus buenas actitudes. Muy buenas reflexiones, Raquel Hernández. Hay que aprender a quererse bien y ser personita de luz. Me ha gustado. Gracias por utilizar esa terminología, que sí que es muy Mr. Wonderful, pero es muy mía también. Y como frase, primero, conócete y quiérete tú mismo para poder conocer y querer a los demás. El autoconocimiento es vital. Pues me alegra que también te hayas quedado con esa frase, Esther. Y Raluca del Bosque, mirad, esto es buenísimo. Raluca del Bosque dice: la vida te sonríe, es alumna mía de la universidad, y bueno, ya no, ha sido alumna mía de la universidad, y puede cerciorar que es la frase que le digo a todos mis alumnos cuando entran en clase. A todos les digo: la vida te sonríe. Muchas gracias, Raluca, por compartirla por aquí, porque es verdad que las ponencias no me suelo decir, pero ¿por qué no? Que sepáis que yo siempre digo esto y que si lo queréis utilizar, veréis que vuestros alumnos lo van a recibir de una forma muy grata. La vida me sonríe y la vida te sonríe. Venga, Javier, ya estás por aquí.
Gracias a todos por compartir esta maravillosa formación. Te felicito, dice Cristina Muñoz. Esa es su frase. Cristina es una docente y es docente también, y en vez de decir la vida te sonríe, ella les dice siempre te felicito. Les felicita a todos. El ser humano es un manojo de emociones y no reparamos en ellas. Sea necesario cada vez más entendernos y entender a los demás. La comunicación es un arte, efectivamente. Ese es el resumen de todo, que la educación emocional es la herramienta más necesaria a día de hoy en el aula para que, si queremos afrontar el día a día y fomentar que las demás cosas y el ámbito más cognitivista pues se lleve a efecto de una forma pues saludable y en la que todos nos sintamos en conexión con lo que hacemos. Eres un ser de luz y maravilloso, gracias. Oye, qué bonitas estas frases, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla. Javier. Muy bien, Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Realmente ha sido muy interesante. Me uno a los asistentes en la satisfacción de estas jornadas, evidentemente. Creo que debemos tratar de organizar unas segundas jornadas para que nos dé más tiempo y profundicemos algunos de los aspectos destacados que hemos tenido estos días y que, bueno, pues se han quedado ahí un poco con la miel en los labios y nos ha quedado un poquito cortitos en cuanto al tiempo. Pero bueno, como introducción, como desarrollo, como primera toma de contacto, me parece que es interesantísimo. Y bueno, pues esperemos contar contigo en las próximas jornadas que intentaremos, lógicamente, organizar. Agradecemos también a todos los que nos habéis acompañado estos días. Espero que os haya enriquecido en vuestra formación y que haya cubierto sobre todo las expectativas con las que partíamos ayer en la primera jornada. Os invito también a que participéis en otras actividades que el centro va a organizar y va organizando, y os dejo ahí el enlace del centro por si acaso queréis enviarme alguna pregunta o queréis enviar alguna consideración o queréis pedir material o alguna cosa de este tipo. Yo a los que como tengo vuestro correo donde os habéis inscrito, pues ya ahí os mandaré el enlace de las grabaciones, os mandaré también toda aquella documentación que Alfonso me quiera hacer llegar y entonces, pues bueno, pues estaremos en contacto para todo lo que necesitéis. Os pongo aquí, es centro profesorado, os lo pongo ahí en el chat, centroprofesorado@ucavila.es. Y bueno, pues encantado de haber estado con vosotros, encantado, Alfonso, lógicamente es un placer para mí siempre estar contigo y bueno, pues la amistad está por encima de muchas cosas y yo lo agradezco y te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Y Alfonso, que descanses y ya nos veremos. Muchas gracias a todos. Pues un saludo. Gracias. La vida os sonríe a todos. Hasta luego.